Son los ganadores de los vales de Petrobras. Al alcance de todos. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Pensás AM, pensás Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. Buen día, señor. Tenemos que estar atentos a la Conmebol. Sí, señor. Porque por televisión... Sí. ¿Verdad? Sí, A señor. las 12 puntualmente, Libertadores y Sudamericana en su fase preliminar. Rapidito va a ser el tema. Sí, hoy va a durar menos que de costumbre. Y Libertadores, que para recordar tiene una novedad, se retrasa una semana el inicio de la Copa. En la semana del 24, es decir, el martes 23, arranca la Copa Libertadores. Y después tenemos campeonato. Hoy tenemos el porcentaje, retorna el fútbol. Sí, señor. Enhorabuena. Caliente va a estar. 5 positivos en América. 5. Eso sí fue sorprendente. Te 5. mandé a cortar ayer. A mí cuando se puso ese reciclaje de la 1355 se puso un... Pensé yo no que fue tenía- orden suya, señor. ¿Qué? Pensé que ¿Cómo fue que una nota a las 11:30 va a pasar si yo tenía la información que ya Es estaba... que nadie hace nada sin su autorización acá. Ah, bueno, listo, contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushipe Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pitch Gun, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pitch Gun, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Por una cuestión de respeto a esta situación de la sanidad de los clubes, yo tengo los nombres, pero no lo voy a decir. Claro. Sí. No voy a cometerla, ni gano ni pierdo, porque ese es el formato acá. Pero hay 2 titulares ahí, Epa. en Sol. Es una reta titulares. Y cuando vean la conformación de Sol América en el partido para cero se van a percatar. 5 son en total. Sí, Toditos jugadores. mucho. Porque ahí dice plantel, dice. Y como decía ayer Jorge Vito, el plantel engloba técnico, jugadores, Claro, sí. Staff. staff, el plantel. Entonces había que poner en eso el plantel de staff, porque pone el plantel nomás. Claro, No dice de qué. Sí. Totalmente. Y cuando vos decís plantel, está hablando de los jugadores. Claro, se entiende que Se entiende que son los los jugadores. Entonces me dicen, no, dice que esto con plantel es el global ya. Puede ser médico, kinesiólogo, nutricionista. Claro, puede ser cualquiera. ¿Y Plantel- cuál es el problema en dar? No quieren dar, porque dijo ayer El médico de Sol que los incluso- vecinos. Incluso pueden los vecinos decir, dice que parece claro, que vos tenés lepra. Alfredo que es lo que Mendoza ellos- tiene. Hay como una especie de estigmatización Entonces dice que todavía. el vecino arma un quilombo. Por eso cambió un año después, ¿verdad? Ah. No, pues O sea, yo- hace un año. Pero otra cosa entonces ahora que ya. la APF le diga a los clubes, Sería una cuestión bueno, totalmente digamos, interna. Yo me acuerdo cuando Rodrigo López era técnico de Sportivo Luqueño, dio nombre de su equipo, ¿saben?
fulano y fulano Sí. no pueden jugar porque están con Los COVID. entrenadores, dijo. en su momento Mario Jara también llegó Mario a mencionar. Jara, Yala cuando era técnico de River también. También. Sí, llegó a decir. Como una situación personal de repente muy... Pero sí depende de Privada, cada ¿no? protagonista. ¿sí? Claro, no, Sí, claro, hay jugadores que dicen sin problema. Claro, ayer recordábamos eso en el exterior, tanto en Sudamérica como en el fútbol europeo de élite, se comunican todos los casos. O sea, tengo influenza y no le digan al vecino, no sé cuál es el problema. Y yo te estoy diciendo lo que dijo el doctor de Sol, yo no le he forzado a decir ni No, nombre. está correcto, sí. Si esto es una posición de los clubes. Ahí estamos hablando que Merlini tuvo positivo, no se dijo nada y no había practicado, ¿se acuerdan? Claro, sabíamos, sí, pero. Sí, sabíamos. Ayer había un jugador de Olimpia también que Pero no. se notificó de un positivo en Libertad, aunque fuera cualquiera. No, el de Merlini no. Entonces no es correcto. A comienzo de temporada sí, 2 casos tuvo Yo creo Libertad. que Entonces, porque era correcto. una pretemporada, no se O sea, no sé si discutió esa ahí nada, información tiene que salir. Pero ya ha recuperado el jugador, ya está trabajando. No, yo sé, pero no sé si esa información tiene que salir como una obligación o simplemente lo dan como una cuestión. Y ahora cambiaron el formato porque, por ejemplo, el caso de Olimpia ya todos sabemos y hasta ahora APF no comunicó, por ejemplo. Es positivo. Sí, el de Libertad con Merlini pasó lo mismo. ¿Cierto? Entonces se va a ir diluyendo los positivos en los clubes. En Olimpia hay uno. Sí, Lo de Entonces- Sosa acudió muchísimo porque son 5. y el mismo. Claro. Yo tengo acá todo eso, pero me voy a callar. El tema de los 7 sigue vigente o no? Sí, Sí, el vigente. reglamento que se Sí, utilizó. 6, incluyendo los arqueros, no hay partido. 2 arqueros o más de 6 jugadores. Sí, sí. Así mismo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web .farma.com.py llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad, porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Buds Live o un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero, nuevo Galaxy S21 Series. Hasta 40% off en Luomo. Sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero. Aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. En Electrobank contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas, Pass Speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electrobank.com.py. Yaja para Electrobank. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales, Universidad La Paz. Bueno, hoy tenemos fútbol, 2 partidos. Sí, que abren la primera Luqueño, fecha del torneo. Guaireña, el primer partido, y luego Guaraní Nacional, los 2 partidos de la fecha. Juan Alfonso, los centrales del partido luqueño Guaireña, digo. Juanito, el arquero, que hoy le está sacando un puesto al anterior, creo que era Campisi, Campisi. el Sí. titular. Y bueno, vamos a ver novedades. Porque el ataque de Guaireña con Fernando Romero y Facundo Parra. Sí, ahí Parra el nuevo, que viene del fútbol peruano. Sí. Y el ataque de luqueño es con Carlos González y Enrique Borja. Sí. Borja el nuevo que estaba en Nacional. Sí. Gonzalo Osuna ya estaba en el torneo Las anterior. caras nuevas en Guaireña, Pedroso el lateral, ex General Díaz, ex San San Lorenzo, Lorenzo, izquierda por izquierda. Feliciano Brizuela, Qué bueno, Pedro. Sí, bueno, buen Rodney, Brizuela, otro de los nuevos, y Parra, que están de titular. Después mantiene la base. Brizuela, su pase sigue correspondiendo a Olimpia también. Sí, le había comprado el pase, el año pasado estuvo a préstamo en San Lorenzo y ahora fue a Guaireña. Y debuta Luis Cabral ya con la camiseta de luqueño. Mi jugador, Sí. mi jugador este año, Luis Cabral. Sí, mi jugador este año. Sí, lo Lo voy a hacer enfermo. apadrinó en el momento que tuvo inconveniente Alfredo. Con algunos tengo inconvenientes después cuando le apadrino a algún jugador, pero igual no. ¿En qué sentido le representa? No. No, cuando quedó sin club, Arturo. Le asesoro un poco en esos momentos tormentosos cuando el jugador quiso está dejar en el esa fútbol, ¿te acuerdas situación. que Sí, inclusive pensé dejar el fútbol? Pensé Dijo, y dejar ahí el Alfredo fútbol. le dijo, no dejes porque después te vas a arrepentir. Sí. Y el Diego Viera, que era de Cerro. Sí, Diego Vera, ex General Díaz también. Diego lateral Vera. izquierdo. Marco Duré que estaba en Sol. Sí, Marquito, Pablo bueno, Vera en bueno. Sol. Sí. Quiere decir que ahí se juntan en la media cancha en luqueño, Vera y Duré.
Sí. Sí, aunque en los amistosos nos decía Luis Escobar que está jugando por izquierda, Marcos Dure. Que solía jugar también. Y es Moreira el otro, Steven Moreira, Aldo Vera, el doble 6. No, pero yo digo dos de Sol. Ah, sí, eso sí. A Vera también yo lo apadriné y Como ahí representante, sí, no, y yo le asesoré y ahí no me fue tan bien. Sí, así Sí, mismo. sí. Ignacio Don, Bartomeus, Candia, Mendoza, Pedroso. Quiere decir que el más experimentado de todos, ¿quién será? ¿Quién cambió? Ibáez salió de... Y entra Pedroso. Y bueno, ese es el partido que va a arrancar hoy a las 18:30. Abierto José Méndez. José Méndez. ¿Verdad? Sí. Y ayer nos confirmaba su lesión Ever Aquino. Sí, confirmado. Molestia en la rodilla. ¿Cómo se hace con el tema de la Comebol? ¿Nos transmiten los canales? Y en 10 minutos arranca la transmisión oficial. Vamos a estar atentos igual a las redes de Conmebol a través de Facebook. Anuncian la transmisión completa. También los portadores de derechos. Estamos atentos a ver cuál de los canales transmite completa la Porque ceremonia. hoy se va a saber lo de Libertad, lo de Guaraní y Libertad. Así es. Más no. Claro. Más no. Y se va a saber los enfrentamientos Las fases entre los previas. sudamericanos paraguayos. Sí. Más no. Así la mismo. fecha. Así es. Así es. Nervigenol Plus es un potente vigorizante de antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evitar aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostala, la pasión de siempre. Gran feria de muebles en Tupí, hasta el domingo. Tupi te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renueva tu dormitorio, sala o comedor, acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o comprar desde tupi.com.py las 24 horas. La gente sabe Tupí. Bueno, ¿cómo te va, Ignacio? Hola Arturo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo anda, Ignacio? ¿Don bien? Bien. Bueno, contanos la nueva temporada, el nuevo año, el fútbol. ¿Qué perspectivas crean vos en Guaireña? Bueno, las perspectivas son muchas, son altas. Gracias a Dios pudimos realizar una muy buena pretemporada y hoy nos encontramos esperando este partido con Luque que bueno, que va a ser muy importante para nuestro inicio y bueno, ojalá sea con una buena actuación y con un buen resultado. ¿Hace cuánto que está en el país vos, Ignacio? Hace 15 años y medio. ¿Y vos sabías que te iba a quedar tanto tiempo? ¿Cómo saber es la pregunta, no? ¿O cómo intuías? Y así mismo, nunca imaginé que me iba a quedar tanto tiempo en este país hermoso, con gente espectacular que me trata de la mejor manera. Vine a prueba nacional y bueno, cuando firmé el primer contrato era por un año y no tenía la expectativa ni me iba a imaginar que me iba a quedar por tanto tiempo y tan a gusto. Así es, Nacho, don Nacho, y tu mejor temporada la hiciste en Nacional con el vicecampeonato de la Copa. Yo creo que tuve varios años buenos, pero por ahí ese 2014 que usted dice es el más completo, el más regular, el que he jugado muchos partidos y bueno, en el que conseguimos algo histórico para la institución con todos los muchachos. Y en esta, hace 15 años y medio dijiste, ¿no? Que está en el país. Te debo preguntar, Nacho, vos fuiste arquero de comienzo, ibas a jugar en otros puestos y después fuiste arquero. ¿Cómo fue lo tuyo? Sí, a los 9 años, empecé a jugar de chico, a los 4 o 5 años, en canchitas de mi pueblo. Y después cuando empecé en las inferiores, a los 9 años, el segundo día de práctica dije, soy arquero. Y desde ahí quedé en el arco, solo que a esa edad, cuando se suele jugar el baby fútbol, no, en mi caso ya empecé a atajar en el arco grande. Bueno, pero Nacho, ¿y tu pueblo en Argentina cuál es? Selva, provincia de Santiago del Estero.
pero provincia de Santiago del Estero, porque es mucho aquello de vos andate al arco, y el chico se resigna al arco. Ese no es tu caso. No es mi caso, lo elegí yo. Por ahí mi papá me preguntó, no, ¿por qué vas a ser arquero? Jugar arriba, algo así me dijo. Pues él había sido arquero y bueno, no le hice caso. ¿En qué cambiaron en 15 años y medio en los arqueros? Salir jugando, hay técnicos que te orientan, tener la pelota, jugar con los pies, hay otros que le pegan larga. Vos sé que ubicás muy bien la pelota, con pases largos y verticales. Sos muy buen arquero y aparte colocás muy bien el balón. Contanos. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Arturo. Mirá, día a día el fútbol va avanzando, también van cambiando las reglas. Cuando inicié devolverle la pelota al arquero y agarrarla con la mano estaba permitido. Ahora, bueno, hace mucho ya, creo que en el Mundial 94 eso cambió. Y después las exigencias van siendo otras en cuanto al profesional en sí. Y el tema del arquero, hoy en día se le exige jugar bien con los pies, no solo en los saques, sino cuando el equipo le retrocede la pelota al arquero. Y en muchos equipos el técnico insiste en que esa sea una de las maneras de jugar, de ir jugando. Entonces hay que estar preparado para todo eso y estoy convencido de que la base de todo eso es mucho entrenamiento. Bueno, sí, Ignacio, aprovechando en este repaso que hacemos de tu carrera, quizás hay un suceso en tu carrera que muchos no estén recordando, que llegaste a jugar por la selección nacional, por ejemplo, en el 2015 en los Juegos Panamericanos. De por ahí a la gente, al público se le pierde un poco ese acontecimiento, pero tuviste la chance también de defender a la albirroja en su momento. Sí, vos sabés que está dividido el tema, porque muchos sí se acuerdan. El tema es que como fue en un Panamericano y no era algo organizado por la FIFA, por ahí no tuvo trascendencia, digamos. Pero sí jugué por la selección. Me encantó la experiencia. Lo hice con chicos más jóvenes que yo, porque el único mayor de edad, o sea, mayor de la edad estipulada era yo. Se podían llevar 3, y bueno, me tocó jugar con muchos chicos que hoy están jugando y están triunfando en lo que es el fútbol, ¿no? Nada menos que Miguel Almirón en aquel equipo, Ignacio. Sí, mira, no me quiero olvidar de nadie. Estaba Iván Cañete, Gustavo Villamayor, Iván Ramírez, Pica Lucena, Walter Clark, Miguel Almirón, Walter González, Cristian Colmán, Miller Marecos, Sebastián Ferreira, Gabriel Perrota, bueno, muchísimo, Arturo Aranda, Alan Benítez, el profe Carlos Jarazaguer era nuestro técnico. Ignacio, te mando un abrazo, te saluda Francisco López. Consultarte con relación al equipo de Guaireña, consultarte sobre este presente de Guaireña que arranca otro campeonato más. ¿Qué Guaireña vamos a ver con relación al Guaireña del año pasado, del torneo pasado, que era un equipo intenso, que hacía daño, que se hacía fuerte de local, que era muy difícil ganarle de local? ¿Qué Guaireña? ¿Va a seguir por esa misma línea el equipo? Al irse algunos jugadores claves, ¿se vio trastocado un poquito el sistema de juego? ¿Cambió algo la filosofía de juego o va a seguir en esa misma línea, Ignacio? Buenas tardes. Y yo creo que sí, que vamos a seguir en la misma línea, manteniendo los conceptos que veníamos teniendo, independientemente del cambio de jugadores. Se trata de mantener una misma línea y bueno, obviamente que todavía pueden llegar algunos otros, pero más o menos siempre es tratar de tener un equipo ordenado, bien parado, un equipo corto y tratar de hacer daño cada vez que podamos, pero siempre haciendo los bloques, porque bueno, cuando el equipo por ahí se dispersa, ahí es donde tenemos problemas.
Bueno, un saludo al aire, Nacho, que sea con éxito la temporada también. Guaireña tiene campeonato, tiene Sudamericana, un hecho histórico y forma parte de esta rica historia también. Chao, Nacho, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, les deseo lo mejor y un gran abrazo. Gracias, Ignacio Don. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Vuelve el remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Bueno, el tema del porcentaje que vamos a ir en instantes también. El candidato al título vamos a recordar con Choco. Para Fabián y para Pancho es libertad de campeón. Sí. Reafirmar. Sí. Igual que con Fabián. Y para Víctor Villalba. El candidato Cerro Porteño. Para Ricardo. Arturo, ¿cómo te acordás lo de ellos y no te acordás lo de Víctor y de los nuestros? Cierto. ¿Por qué me hace tratar así? No, y empezaste con Libertad, ¿o te acordás? El primero que ya insinuó que iba a ser libertad fue Pancho. No, él no insinuó. No. ¿No insinuaste vos? Él agarró algo. No, Yo agarró algo que dijo un señor. No, para nada. Yo dije y me mantengo y me reafirmo. ¿Saben lo que le parecen los dos? A Marcarián pero los Rojina que te dijo que yo te estaba dando instrucciones. Israel. No, pobre. No, usó un término más fuerte en realidad, Israel. No puede ser, ni mira que yo tenía buenas relaciones con Rubén Israel. Hasta el riñón te iba a dar. Hasta el riñón me iba a dar cuando le dimos la información el 1 de marzo que era técnico de Libertad. Y ocurre que después va Víctor Villalba. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 15 años en aquel 15 momento. años. 2008. Y se va al aeropuerto, creo. Sí, acababa de eliminarse Libertad la noche anterior ante Liga de Quito. No, pero no estoy haciendo malos recuerdos. Digo nomás que se me asemeja mucho a Alfredo y a los Mendoza. A lo que está pasando con vos. Porque vos ya insinuaste eso. Sí. Y ocurre que, según Israel, que no ya un persona ni voy a ser rencoroso, ni va por ahí. Me hace esta semejanza nomás. Cuando dice Alfredo, ¿por qué primero Pancho y Fabián? Sí. No, vos le dijiste, vos le diste a Libertad, le dijiste, voy niño. Y esa es la famosa historia del libreto que supuestamente se dice que está armado más o menos. Y sí. No conductivista. es así. No, pero después le decidiste vos a un Conductivista. ¿Cómo es? Él es libre de pensar. Claro, pero Arturo que se acuerda que Francisco le dio a Libertad, pero no se acuerda que vos le diste a Cerro. Eso es mi... Te voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque Carlos Guyari está escuchando la radio. Acaba de escribir y entonces viste cómo son mal pensados y me veo en la obligación de aclarar, darle más bola a mi Libertad, querido, no sea maldito y poner Carlos Guyari. Carlito, entonces le dije, presidente campeón, estoy contestando a Carlos Guyari que Pancho y que Fabián le dieron la Libertad. Candidato 1. Sí, Candidato 1. correcto. Le estoy contestando a él. Sí. Pero de igual manera te tendrías que haber acordado que Víctor le dio a Cerro. Pero está bien, que a veces se le puede traspapelar también a todos nos olvidamos alguna cosa. Mira, Pancho, el arquero quién es, mira lo que pasa. No, así no fue. Libertad, No te están Antes de venir acá a sentarme en esta mesa, cuando se hablaba de que Garnero iba a ser el técnico, ya dije, el mejor técnico del fútbol paraguayo junto con Chiqui Arce. Por eso es el uno sentado en esta mesa, porque vos el 2 de enero te sentaste en esta mesa. Sí, pero bueno, vos acabas de ¿cuándo decir, se confirmó lo de Garnero? ayer dijiste el 28 2 de enero yo dije. Sí. La mentira esa yo no me acuerdo, esa fecha yo no me acuerdo. Lo de Garnero se manejaba desde el 2 de diciembre, güey. No, pero manejar es una cosa, el tema tiene que estar. Seguía porque Israel le dijo, eso mismo pasó. Y a este chico de 15 años que le dijo, vos venís instrumentado, ¿cómo te digo? Sí. Y está mal eso. Con algo del libreto y después usó un término muy feo, eso sí fue bastante... No, pero tenía esa joven. Yo me acuerdo una vez me acerqué en la práctica a pedirle una explicación por la forma que estaba tratándonos y... No hay problema, tomamos un café cuando usted quiera. Es que él cuando estaba de perdedor, porque ganó tanto a nivel local aquí, que cuando jugaba en los torneos internacionales a Libertad no le iba bien, él sacaba su peor cara, incluso para responder a periodistas y todo lo demás. Y aquel día, me acuerdo perfectamente, el partido anterior,
Horacio Cartes, que iba frecuentemente a la cancha, Claro. decía algo como que fue un fracaso el certamen internacional. Libertad se eliminó faltando una fecha antes, algo así ante Liga de Quito. Y yo me voy y le hago la pregunta en base a lo que dijo Horacio Cartes. Y a él por lo visto le molestó. Pero conste que ahí en la rueda de prensa contestó muy bien. Eludió la pregunta pero no dijo nada. Y después nos enteramos que se fue a decirle a alguien que yo me iba más o menos con el libreto armado, que yo soy muy criatura, y usó un término muy fuera de lugar. Usó otro peor. Que no quiero recordar en este momento porque no viene al caso. Pero no va al caso. No va al caso. Vamos a renovar. ¿Le parece a usted, Ricardo? Y pero espera, ¿por qué hace alusión? No tiene nada que ver con este caso. Yo digo, ¿por qué no? Si dice Ricardo que él está instrumentado. Es muy fácil Lo también. que dice Ricardo es que yo quiero que Libertad sea campeón y lo uso a Pancho. Yo pregunto. Sí, claro, yo entiendo. Pregunto. Está acá, pero saluda a Israel, pasó todo, calentura de momento. Acá está donde va a entrar, ¿ya sabes? Sí, en la página de de Facebook de la Conmebol. Así mismo, contigo, Luis. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Marqués López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí, un Peugeot 2008. Y 100 premios en efectivo. Pedí CNT, animate a soñar. Sheporemoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva, la elegí porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitock Stens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina el resto del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitock Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué pasa? No, digamos todo lo que pasa. ¿Qué ocurre? No, un flyer nomás. Hay un flyer nomás que está dando jugadores de la intermedia de la B y de la C. Están exigiendo al licenciado Robert Harrison la vuelta de la intermedia. Y va a volver a fines de marzo. Sí, pero ya quieren fecha. Pero hay una especie, yo no sé quién sacó esto, pues tampoco tiene firma, entonces por eso no quiero. Porque dice atentamente los jugadores del ascenso, pero no tienen que firmar. Alguien tiene que hacerse el responsable. Claro, por eso. Sí, por eso. No es muy serio, y no sé si es muy cierto. Pero también tiene lo que dice. decir, nosotros no queremos que se juegue, que no comience y que firma fulano, firma mengano, se reúne Sí, los jugadores. no, la FAP no va a firmar eso. No sé, pero Claro, tampoco. porque La FAP, porque no es, él no es del gremio de intermedia, Claro, pero solamente primera división. Es medio grave lo que dice el flyer también. ¿Qué dice? Si para mañana al mediodía no tenemos respuesta, suspenderemos el partido inaugural de la primera división. Saludos, Ya señor se inaugura presidente. hoy, por eso no me cierra el flyer ahí. Porque ya se inaugura hoy. No, esto tiene que ser Por eso que alguien no tiene arranque que- el campeonato, no que arranque. Claro. ¿Y por qué no firma nadie? No tiene atentamente jugadores del ascenso. Claro, ¿O se filtró antes de la firma o no, verdad? No creo. Porque hay un flyer. Es un flyer. un flyer. Habría que ver de dónde nació. Pero No, pues tiene que haber una agremiación que pero lo... sí, los jugadores de la intermedia No sé pueden que firmar están ellos ya porque sí. Ansiosos. No, pero digo, es Pero por una pueden men- firmar los 16, los 18. Teto No puede. Saldo era el encargado de... Tiene que firmar el gremio, porque es el que le aglutina a los jugadores. es una especie de amenaza, pues, entonces. ¿Por qué amenaza? No, y lo que dice, suspenderemos el. No pueden, no tienen forma. No tiene autoridad para eso. El único que puede hacer eso es la FAP. Lo que podrían pedir es que se solidaricen con ellos sí, los no. jugadores de primera y paren el torneo, pero no van a hacerlo. Y el mismo que le diste, que leyó Alfredo. Sí. ¿Por qué? Sí, el mismo. El flyer. Saludos, señor presidente. Saludos, señor presidente. Hasta el final, ese saludo, señor presidente, no sé si es irónico o qué. Irónico. Sí, Porque le puede poner, aguardamos respuesta. claro. ¿Para qué poner saludos, señor presidente? Alguien tiene que orientarle mejor, me parece.
Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Lact descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa y llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Entonces, esto no es serio, ¿verdad? No. Claro, no hay firmante. No hay responsable. No. Sí. Ese es Shaque. Hay una intención general, pero no hay una... Pero está encaminado el tema de la... ¿A dónde? El tema de la vuelta de la intermedia, después de la reunión. Pues, ¿y cuándo la reunión? Ya fue la reunión. ¿Cuál? El 28 de enero fue la reunión, sí. ¿Y ahí no dijeron cuándo van a comenzar? No, una fecha no, pero sí hubo una promesa El de... campeonato va a arrancar con 40 días de preparación. Sí. Antes. Va a tener toda la actividad preparatoria, como se ocurrió en primera. Grupo, después juegan, van sumando y ya está, y se presenta a jugar. ¿Y cuándo va a terminar el campeonato? Se arranca en marzo, fines de marzo. Y se extiende hasta octubre, fines de octubre era la idea, pero habían 6 adelantos. Así ¿Cuándo que va a comenzar en marzo? Sí, fines de marzo. A entrenar. No, a jugar. Comienza ya. Pero no pueden entrenar los jugadores ahora. No, Y- va a venir la orden. Y bueno, pero no pueden. Están entrenando, pero no pueden. Pero No están autorizados. Ya está por salir la... Va a salir una Está liberación, avanzada ya hablamos la nosotros, cuestión. y al aire hablamos, y va a salir una liberación para que practiquen, no de manera clandestina, oficial. Y eso ya se dijo. O sea, lo clandestino se va a hacer oficial, más o menos así. Sí, más o menos así, pero ya de otra manera, a que estos puedan jugarse y disputarse. El campeonato de la intermedia. La intermedia. Nosotros lo que estamos haciendo es informar. Correcto. Informar. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad en la nafta full 93 activada, tela full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. ¿Y la señorita? Marina Granciera. Ponemos el audio, por favor, de sorteo la vibrar com a temporada 2021 da Conmebol Libertadores y también da Conmebol Sudamericana, Nico. Sin invitados especiales como en otras ocasiones, pero con la misma expectativa, por supuesto, para aguardar cuáles van a ser los cruces, tanto de Conmebol Libertadores como de Conmebol Sudamericana. Tenemos muchísima gente que agradecer en esta jornada para que sea posible el sorteo. Bueno, sería una vez que tengamos el sorteo, ¿verdad? Sí, está por empezar, se está haciendo la presentación en este momento. Muy bien. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, mata todo y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa, con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Gracias a toda la gran familia del fútbol sudamericano que en el año 2020 nos acompañó de cerca, pero sobre todo con mucha confianza y mucha tolerancia. En el 2020 tuvimos que hacer excepciones. Sin embargo, tuvimos 91 equipos que han disputado 262 partidos, de los cuales 154 partidos hemos disputado en tiempos y bajo el régimen de este virus, el COVID. No obstante, hemos llegado a las finales, a 2 finales soñadas, únicas. Y hoy quiero tomarme el tiempo para felicitar en primer lugar a Defensa y Justicia por su gran conquista, por alcanzar su primera Copa Conmebol Sudamericana. Y también, como no, una tremenda final a Palmeiras, a quien hoy también le deseamos la mejor de las suertes en el Mundial de Clubes. Quiero agradecerle a todos
a los gobiernos, quiero agradecerle a los presidentes de las asociaciones miembros, quiero agradecerle a los sponsors, quiero agradecerle a todos los dueños de nuestros derechos que han hecho posible y han confiado en nosotros en un año muy difícil. Quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecerle a los futbolistas, a todo el entorno, a toda la familia del fútbol, a los periodistas, a todos por habernos acompañado en un año tremendamente desafiante. No puedo no traer a la memoria que fuimos la primera confederación en el mundo en asumir la responsabilidad de suspender nuestros campeonatos, precautelando la salud prioritariamente de nuestros atletas y también de todo el entorno del fútbol. Sin embargo, a partir de ese mismo momento empezamos a trabajar arduamente, no solamente para la vuelta al fútbol, sino para la asistencia a nuestros equipos y a nuestras asociaciones. Y hemos entregado y adelantado 95 millones de dólares en asistencia, un monto que en el pasado no existía y una política que tampoco se conocía. Pero pasamos a esa etapa y ahora estamos mirando un nuevo compromiso, un día lleno de sensaciones, porque no hay nada mejor que el momento en el que se va a saber con quién va a empezar, cómo va a empezar y quiénes van a disputar los primeros partidos. Y ese es un momento para realzar y para reanimarnos y mirar el 2021 con muchísima confianza. Va a ser sumamente desafiante, no va a ser muy diferente del año pasado. Sabemos que la pandemia está y tenemos que aprender a convivir con ella. Tenemos un gran anhelo, es que vuelva al público, pero no depende de nosotros. Sin embargo, trabajamos juntos con las autoridades sanitarias de nuestros 10 países para que cuando ellos nos permitan, vuelva al público. Sin embargo, sí podemos decir que estamos listos para comenzar nuestras competiciones. Y es así como quiero recordarles que en esta pandemia hemos tenido el 99% de eficacia con nuestros protocolos. Vale decir que hemos cuidado la salud de nuestros jugadores, que sí, ahí hubo un por ciento. Al sponsor, al público, a todos con relación a esto que ocurrió con el tema de la pandemia, y enseguida ya tenemos el calendario. Copa Sudamericana, primera fase de Libertadores. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas y sin reajustes y posesión inmediata. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93, juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Este sábado Gran Vía y la Cooperativa Universitaria te esperan con 20% de descuento con todas tus compras. Mañana con las tarjetas de la Cooperativa Universitaria aprovecha esta gran oportunidad. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Guaraní, Libertad van a ser sus rivales hoy. Sí, aquí tengo las probabilidades. Fase previa 1, allí arranca Guaraní. Puede enfrentar a Universidad César Vallejo de Perú, Royal Pari de Bolivia o Uruguay 4. ¿Y en el Pari quién estuvo paraguayo? Royal Pari en estos días se lo confirmó Ismael Venegas. Sí, con él hablamos, creo. Sí, jugaba Jorge Wisterman. Ahí no fue el técnico de Ayala, el central. Chito Ayala no fue técnico de ese club, de ese equipo. Always Ready en su momento. Sí. El que está en Always Ready ahora es Nelson Cabrera. Nelson Cabrera. Sí, nosotros no marcó. No. ¿Quién, Nelson? Sí. No. En el último tiempo no pudimos. Hace una vez que se armó el tema Bolivia.
Si vos, yo te doy un premio y te voy a condecorar si conseguís nuestro Pero premio. cuando quieras. Llámale, poco. Pero. ¿El dónde está jugando? En Always Ready, salió campeón del fútbol boliviano. En línea y En el último partido metió un gol incluso. Hace años que Nelson se es una de las personas más nobles que ahí no se va a Pero enojar. yo no estoy diciendo, yo lo conozco No, por bien. eso no en creo que esté televisión enojado. y radio cuando le he invitado muchísimo. Sí, yo sé. Capaz Por no favor. tuvimos suerte nomás, pero increíblemente en el Pero último no hablamos tiempo más con él después del... La suerte es la oportunidad aprovechada. Capo de Nelson. La suerte es la oportunidad aprovechada. Cuando él dice no tuvimos suerte, yo le digo, la suerte es la Pero no oportunidad tuvimos suerte porque aprovechada. estaba ocupado, porque Y estaba con otras no cosas. aprovechamos la Por eso oportunidad. digo. Sí, por eso no ¿Te me trancó, Rabito? No, le Pero está tranqué. bien, No, ya le enseña. le estoy diciendo, no. Nelson Cabrera. Nelson Cabrera yo lo representaba antes. Sí, Ismael Venegas se incorporó recién El a Royal licenciado. Party. Hay que Sí. llamarle Y anteriormente fue Ceballos, jugador de... Bueno, una vez que conozca al rival, vamos a Claro. llamarle. Una vez que se conozca al rival. Si es Vamos a buscarle a Nelson que hable. Y si Nelson va a está hablar. molesto, que diga la razón, entonces. No, los representantes, pero vamos primero a actualizarnos. Pero además, hace muchísimo tiempo. Nelson nunca. Estudia ingeniería comercial, él. Sí, un capo. Pero varias veces hablamos Un con él. capo. Pero un señores. Sí. Varias veces, pero después se borró. No pudimos más hablar con él. Tu lugar es la Universidad del Centro Médico Bautista. Formate como un profesional hábil y comprometido. Licenciatura en Enfermería, Psicología, Terapia Ocupacional, Emergentología, Contaduría Pública Nacional, con prácticas profesionales desde el primer año. Para más información, llámanos al 607-208 o al 603-655. Encontranos en Facebook e Instagram, Universidad del Centro Médico Bautista, para los que quieren saber hacer. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. ¿Ya comienza? Y allí están haciendo la presentación del balón y uno imagina que después de esto ya empieza la parte del sorteo. Para los elegidos. Gracias, Alejandro, las palabras del presidente de la Conmebol. Y ahora es momento de comenzar con el sorteo de la Conmebol Sudamericana. Exatamente, Nico. A gente já viu aí a... Y bien se colocan los rivales, los técnicos, los presidentes del club, porque se van a cruzar entre equipos paraguayos y se van a eliminar entre equipos paraguayos. Así que de 4 quedan 2 con vida. Así que ya estamos con eso en instante. Vení a conocer la nueva Centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Reptar, sé que la magia dure más. Control, Feel Mike Field. Las desmalizadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en FAPA Sisa, Casa Matriz de Unidad Artigas 1840, Steel Shop Mariscal López 2336, casi Chocopreal y Loma Putá. Ruta Transchaco casi Máxima Lugo, Steel, tu socio en Barete. Estamos esperando, ahora está con la publicidad todavía y vamos a ir. Entonces es que se eliminan los paraguayos entre sí. Sí. Por eso no pudimos todavía la programación del fútbol de hoy ni ampliar más ni la porcentaje, pues se van a eliminar. Intuición nomás, yo creo que Nacional va a jugar con River, ¿y vos? Cambiar, no vaya a decir Nacional Río, sino No. Nacional Guaireña. ¿Vos? Nacional Guaireña. Yo sí que creo que va a ser River Guaireña. ¿Yo qué dije? Nacional River. Nacional. No, River ¿Vos? Guaireña River. Yo digo Nacional River. ¿Y quiere decir que el otro sí o sí? 12 de 12 octubre. de octubre con... Para mí 12 River. 12 River. Con Nacional, 12 de octubre Nacional y Guaireña River en mi ¿Cómo casa. va a esperar nomás? No, Nacional River. Yo voy con usted, señor. Nacional Sí. River. Ahora se vos... No, yo voy con ¿Viste? sí. ¿Viste? No, yo voy con No, usted. ¿viste? Nacional No, River. es que porque uno... No, para Claro. aclarar nomás, vamos. Nacional River. Acá pues le buscan la vuelta a todo. Entonces, yo no tengo nada que ver acá. ¿Qué hacer, sí, compañero? pues, no, pero Estamos todos locos. ¿sí? hay de todo en la viña del Señor. La hierba no se le niega de la Guampa, sí, Yerba Mate Urubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, Yerba Mate Urubillá. Ahora sí, estamos con el director de competición. Fred Nantes. Nantes. Conmebol Sul-Americana com uma fase de grupos. Né? Nessa primeira fase a gente tem a participação de 32 equipes, são 4 times de cada uma das associações membros, exceto Brasil e Argentina,
participam equipes da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nessa primeira fase, os times se enfrentam em confrontos nacionais. Para determinar os cruzamentos da primeira fase, será realizado um sorteio entre os representantes do mesmo país para definição dos jogos. Os vencedores dos confrontos nacionais se classificam à fase de grupos, que começa no dia 20 de abril. As bolinhas com as 4 equipes do mesmo país estarão no mesmo pote. A primeira bolinha a ser sorteada será a equipe B no primeiro confronto, ou seja, vai jogar como visitante, o que significa que vai ser a equipe local no jogo de volta. Perfecto. Nuevo formato para la Conmebol Sudamericana 2021 con zona de grupos, con fase de grupos, y lo que vamos a comenzar haciendo es el sorteo entre los cruces de equipos de un mismo país. Exatamente. Antes de começar o sorteio, eu só queria informar que, como a gente não tem a presença de público, a gente conta com a presença de uma empresa de auditoria externa que vai acompanhar todo o processo durante o nosso sorteio. Fabuloso. Auditoría externa para certificar todo el sorteo. Perfecto. Y vamos a ir comenzando países por países, excepto Argentina y Brasil. Exatamente. Começamos então com Bolívia. Perfeito. Bien. Bolívia, então. Primeiro time a ser sorteado, os 4 da Bolívia. Nacional Potosí. El Nacional de Potosí. Bien, el equipo de Álvaro Peña, sexta participación en la Conmebol Sudamericana, el primer equipo en salir sorteado. Nacional de Potosí va a definir en condición de local. Segundo time, então, da Bolívia, rival do Nacional Potosí. Guavirá. Guavirá, el equipo de Víctor Hugo Andrada, tercera participación en la Conmebol Sudamericana. Primer cruce entonces, Nacional de Potosí y Guavirá. Guavirá. Bien, vamos al otro cruce de equipos bolivianos. Palma Flor. Atlético Palma Flor, el equipo de Julio César Valdivieso, es la primera participación internacional para este equipo. Então, para conhecer o rival de Palma Flor, para confirmar, Jorge Wilstermann. Bien, y le toca un equipo con más experiencia, quinta participación en la Conmebol Sudamericana de Jorge Wilstermann. Tenemos los cruces de Bolívia, entonces Atlético Palma Flor y Jorge Wilstermann. Exato. Passamos agora para os confrontos do Chile. Chile, nós ainda não temos as equipes definidas, portanto nós vamos saber somente as posições. Chile 1, Chile 2, Chile 3 e Chile 4. Quem serão os confrontos, as posições que serão os cruzamentos. Los nombres. Perfecto. Chile no tiene los nombres, por eso dice Chile 1, 2, 3, 4. Se van a eliminar entre los chilenos. 1 contra el 3, 1 contra el 2, por ejemplo. Ahí está. times do Chile, então. Chile 4. Chile 4, la primera bolita en salir. Bueno, el cuarto clasificado. Si hablamos de Chile 4, 2. está ocupando ese lugar palestino. 1 al 2. Ahí está, Chile 1. O rival será? ¿Quién será? Porque no entiende. Chile 2. Chile 2, 4 então. con Chile 2, ¿verdad? Así es. Sin nombre todavía. Sería la Então, posición vai ser de rival do Chile 4. Perfecto. Chile 4 definiendo en condición de local. Bolivia ya está. Chile 1. Chile 1. Chile 3, entonces. Así es. ¿Para qué va a sacar si No, pero tiene que sacar Y para. arranca de local Chile 3, Tiene que sacar la eliminatoria. para que vea que es transparente la Yo hago Conmebol. así, le digo, acá se deduce. Eso para que vean que es transparente. Chile 3. Y Chile 3 en este bolitero. Entonces, así tenemos los cruces de los equipos chilenos. 2 jogos do Chile, já temos 2 jogos do Chile, 2 jogos também da Bolívia. Agora a gente segue com Bolivia ya está. Chile ya está. Vos entendés bien cuando en Portugal, Arturo. Sí, ahora Paraguay. La Equidad, Tolima, Pasto e Deportivo Cali. Quem sai primeiro? Deportivo Cali. Deportivo Cali. 10ª participação no torneio da Conmebol Sul-Americana. Classificou como ganhador da repescagem do torneio local. O time da cidade de Cali. No son periodistas, no saben. Si le consultan no van a tener respuesta. Tolima. Esos son miembros del staff.
Deportivo Cali ante Deportes Tolima. Cali Tolima. No hay paraguayo en Cali. No hay actualmente no. Gustavo Ramírez. Que hizo un gol el fin de semana pasado. Ahora de volea. son 4 por los colombianos. Los únicos tienen 6 son brasileños y argentinos. Que no se van a eliminar entre ellos. Quarta participação na Comebol Sul-Americana. Pasto. Deportivo Pasto. Deportivo Pasto también sale. Va a jugar ante la Equidad. Ficou como sétimo na reclassificação do torneio 2020. La Equidad. Rival da La Equidad. Confirmado então o confronto entre Pasto e La Equidad, que vai fazer sua 6ª participação então na Comebol Sul-Americana. Tenemos los cruces por parte de Colombia entonces. Y Fred, pasamos Ecuador. a Ecuador. Fantástico. Ecuador. 4 representantes tiene Ecuador, lo que tienen 6 son brasileños y argentinos. En Cali está Jorge Arias. El Emelec, el equipo de Rescalvo, 10ª participación. Había llegado en cuartos de final, a cuartos de final en el año 2014. Ese que no tiene problemas positivos. Sí, ¿Tiene? tuvo varios casos positivos. Y no le dejan entrar a Liverpool en de la Champions. En Alemania, ante Leipzig. No va a entrar a Liverpool. No puede entrar, no puede meterse por el tema del COVID. Macará, do técnico Eduardo Está Favaro. prohibido. Por la nueva cepa. Segunda Prohibieron, participação na Comebol Emelec ante Macará, primer cruce ecuatoriano. En Macará está Blas Díaz, recientemente incorporado. Blas Díaz, exacto. Volante que jugó en Luque el año anterior. Cuyo origen fueron en Libertad. Origen, sí. Jugó en Santaní. Sol de América también, ¿verdad? Este es nuevo. Guayaquil City. Club que pertenece al Manchester City. Sí. Perdón, me salió la. Sí. Por eso City. Así es. Hay que ser muy ingenioso para saber. Vamos confirmar então. Va a jugar contra Aucas. Aucas então, do Darío Ahí Tempesta. están toda la conformación de los. Y Paraguay en qué momento vamos. Na Comebol Y Sul-Americana. ya quedan 4 países todavía. Paraguay, Uruguay, Esto Venezuela lo y tienen Perú. todo en la memoria, Arturo. Eso es muy bueno. Está bien, Muy sí, bueno, una muy misión bueno. para ustedes. Sí, totalmente. Millennial. Millennial, Para es un ustedes los millennial. viejos. Nosotros le tenemos que conducir más o menos por lo... Quiere decir nomás que tengo más tiempo libre. No, tener memoria, muy buena memoria. Exatamente, aí tá. Palma ¿Eso qué? contra El Jorge repaso de los 4 primeros países. Repasamos Nacional Potosí Guaira, Atlético Palma Flor contra Jorge Wilstermann, Chile 4 ante Chile 2, Chile 1 ante Chile 3. Deportivo Cali Deportes Tolima, Deportivo Pasto ante La Equidad, Emelec ante Macará y Guayaquil City ante Aucas. Pero después de esto tenemos que saber cuáles son los candidatos a clasificarse a la Sudamericana por Chile. Sí, a partir del quinto. Y el quinto, sorteo de sexto, Paraguay ahora, ¿verdad? En un rato, sí. 4 países. En un rato, una pausa. Ahora que viene. ¿De qué país es? Nacional. En Nacional, el equipo de Hernán Rodrigo Yo López, dije Nacional, que había sido sí. finalista de la Comebol Libertadores. Sí, yo voy con usted ahora. a Paraguay. Yo dije ganar. Nacional Guaireña. En busca de la 7ª participación en la Comebol Sudamericana. Paraguay, entonces Nacional con. para conhecer o rival. 12 de octubre. Y 12 de octubre jugó Comebol Libertadores en 2002 y 2003. Nacional, 12 de octubre. Comebol Sudamericana, es Arranca decir, 12 es de un equipo octubre como debutante. local la serie y define Nacional en condición de local. Então temos estreia na Copa Sí. Comebol Sul-Americana. River Guaireña el otro ¿Quién es partido. primero? Se define localía a continuación. Segundo jogo. River Plate. River de Mario Jara, 2ª participación. En el 2020 había sido eliminado en primera ronda. Vuelve a clasificar así River, el Quelito. Guaireña. Y su rival efectivamente Guaireña, revelación en el 2020 en el fútbol paraguayo, primer año en la máxima categoría, logra así clasificar Arranca a la Guaireña como local y define River la serie de local. Y Nacional define de local y también define. Nacional y River son los que definen de local la Ahí serie. tenemos ya. Vamos a seguir todo completando, ¿verdad? Sí, aquí Sí, tenemos todo. Perú, Uruguay, Guaireña Venezuela. habría que ver si tiene su estoy habilitado. Bien. O si. Es el deseo de la gente el de deseo. Guaireña. Siempre tiene que cambiar la lumínica. Sport Huancayo, do Wilmar Valência. 8ª participação no torneio. Sport Huancayo de Perú. Que vem disputando de forma consecutiva desde o ano 2016. Sport Huancayo. Vamos a conocer al rival de Sport Huancayo. Cajamarca. La Universidad Técnica de Cajamarca entonces,
cuarta participación en la clubes nuevos. Poco historial. Sí. En Sudamericana, en Perú, aparece uno nuevo, Carlos Manucci. ¿Y quién fue Carlos Manucci? Tengo que buscar la historia. Es de la ciudad de Trujillo. Es de la ciudad de Trujillo. Seguramente puede ser una personalidad, piloto, militar, en su homenaje. Carlos Manucci. Ahora tenemos que saber bien, Carlos Manucci. Melgar, que enfrenta justamente a Carlos Manucci. Quinta participación na Comebol Sul-Americana. Y también tenía una tienda. No consiguió pasar la primera fase até agora. Libertadores, ¿no? Sí. Venezolano era. Carlos Manucci. Y Carlos Manucci, el equipo del uruguayo Peirano, debutante también, absoluto en la competencia, en la Conmebol Sudamericana. Tenemos también ya los cruces por parte de Perú. Seguimos então? Com Uruguai. Uruguai é a mesma situação que Chile, ainda não tem os classificados, portanto vamos ver somente Uruguay todavía no tiene equipos confirmados, así que 1, 2, 3, 4. Ahora este fin de semana se decide, ¿verdad? Este fin de semana los de fase previa de Libertadores. Debemos conhecer então quem são. Guarani puede jugar con Rentista, por ejemplo. Podría ser. No. Uruguay 4. Uruguay 4. El cuarto de Uruguay por parte, el cuarto clasificado a la Conmebol Sudamericana. Aunque ahora que se retrasó el inicio de Libertadores, quizás corran la decisión una semana más en Uruguay. Sí. Empresario. Carlos Manucci fue un importador importante de vehículos en Trujillo, Perú. Trajo los primeros vehículos norteamericanos, una marca conocida. Él falleció 3 años después. Sus hijos fundaron el club y en honor a su padre pusieron el nombre Carlos Manucci. Un empresario. Sí. 1931. Muy bien, seguimos. Uruguay 1. Uruguay 1. Sí. Y en la última bolilla del bolillero de Uruguay. Vamos a confirmar que seja Uruguay 3. Para Uruguay 3. Exato. Uruguay 3. Efectivamente, está Uruguay 3. Tenemos los cruces entonces por parte para completar. De los equipos de En Uruguay. Venezuela también hay clubes que van a llamar la atención. Por ejemplo, Academia Puerto Cabello y Metropolitanos, que es un club que no tiene participación activa. No, Yaracuyano es el equipo de Farrar, pero no clasificó. Quedó a un punto de clasificar a Copa Sudamericana. Dice Oscar Ullón, colabora. Arturo, en Guayaquil City es el ex River de Ecuador. River de Guayaquil, sí, donde jugaba Manuel Maciel en su momento, llegó a jugar, hace poco ahí. Y el de Manchester City, el Monterrey City, Torque. El Montevideo City Torque, también club del Manchester City. Sí. Pero este es, entonces queda Guayaquil City, ¿es o no es del Manchester City? Sí, Guayaquil City. Otro equipo de Metropolitanos, ahí está. Así que se chocan. Academia Puerto Cabello ante Metropolitanos, primer duelo venezolano. Sí. Bom, assim tem mais picante. Pero es de Manchester City, Guayaquil City, veo. Sí. ¿Es? Sí. Y en Bolivia también vino un club a querer. Mineros de Guayana. Víctor Sinaloa. Mineros, sí, hasta ahora solo en Ecuador y Uruguay, aquí en Sudamérica. Quería comprar. Querían invertir ahí. Sí, señor. No pudieron. Mineros de Guayana ante Aragua, es la otra serie en Venezuela. Ahí. Ahí jugaba Néstor Varela, años atrás. Tercera participación en el torneo. Después. La segunda Y ahí termina. para Tenemos ya los cruces de fase previa de Copa La Sudamericana. primera fase de la Conmebol Sudamericana. Ahora Guaraní y Libertad. Vamos a repasar entonces cómo ha sido. Esperamos Libertadores. Ahora va la pausa, solamente tienen que también estar. Sí, tienen que cambiar también. Sí, señor. Luis, contigo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard de Copaité. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita.
El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mes del amor, regala lo mejor. Parlante Colgate Blues con luces LED. Contado 295.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El territorio de Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a visionbanco.com/territorio de Visión Banco. Escríbenos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en decoración, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala Pasos del viaducto de General Santos Alicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar CRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales de Casa Central, Cebollala, Acacia, Reídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera. Parque de San Francisco, Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como la Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Ahora son los enfrentamientos y posteriormente creo que la Conmebol anuncia las fechas. Sí. ¿No lo hacen en esta reunión? No, todavía. No lo van a hacer, terminada esta ceremonia. Después van a decir tal fecha se va a enfrentar, tipo la Champions. Pero así se hace acá. Sí, y le copiamos al modelo europeo. Sí. El modelo es europeo. Sí, señor. No, ahora seguimos. Ahora arranca la ceremonia de Libertadores. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava. Si hay alguien que unió a todos los argentinos, fue cada vez que jugaba. Y cada vez que jugábamos con Argentina. Era un mito en vida, que esto es lo más difícil de... Ahora no jugó nunca Copa. Nunca jugó una Copa Libertadores. No, nunca jugó. No. Efraín Moreno fue su compañero en Argentino Junior. Muchos dicen Maradona no ganó la Copa y no la puede ganar si no la jugó. ¿Fue tu compañero Maradona? Sí, él jugó conmigo. ¿Newell's? Sí, en Newell's. ¿Y qué tal él como así contigo? Espectacular, tipo espectacular. Espectacular. ¿Hablaba mucho con él? No hablaba mucho con él. ¿No te daba los bolas, pero no necesitaba, yo necesitaba que me pase la pelota, no. No, pero en el fútbol hay... No, pero es un tipo espectacular. Fútbol, como dice Cubilla, hay compañeros y hay amigos. Por eso dijo Cubilla en el 79. Sí, hay compañeros y hay amigos. Cubilla lo que le pidió es a los jugadores en el 79. Estoy hablando al pedo, ¿verdad? No, está bien, está correcto. Le dijo Cubilla cuando fue a los jugadores, cuando los reunió. Hermes Huelme le dijo, ahí está Maradona, Hermes Huelme dijo, el que no está bien físicamente, que diga. Uno se cayó y después lo separaron. ¿Vos sabés quién es? No. Uno del 79 no aguantó, porque vamos a hacer un trabajo de pretemporada y me gustaría saber cómo están. Hay uno que no aguantó. Y él le dijo, bueno, yo dije que esto iba a ser así. Y como vino el descuereo, los jugadores le iban a Maño Ruiz a decirle a Maño que por favor baje la intensidad. Sí. Maño era el intermediario entre Huelmo, preparador físico, y los Cubilla, jugadores por el descuento, y Cubilla, pero inicialmente en la pretemporada física. Sí. Y los preparadores físicos putearon acá porque dijeron que esa pretemporada acá se conocía.
Porque no es que Cubilla ni Huelmo vino a implementar eso. Sí. Porque acá fue una revolución, eso de la playa, la arena. La arena, correr. La coronilla. Sin agua. Sin agua, un descuereo, terminaban todos muertos. Tremendo. Pero eso sin agua. Le lloraban, sí, sí, no te da una vez el agua, te lloraban todos los jugadores. Sí. Y hay uno que no aguantó y le digo, Huelmo, yo dije que si nos van a aguantar, quiero saber, dijo el Huelmo. Y en el discurso, Cubilla en vestuario o en la cancha, ¿ahora qué está pasando? El video de presentación que hace el resumen de la última edición. Pero es más imágenes televisivas. Sí, Vamos contigo, Luis. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermir, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río, rentamac.com.py. Vamos con el sorteo. Aquí está, hermosa, la Conmebol Libertadores, la tenemos aquí al lado, nomás. Fred, ¿cuál va a ser la dinámica del sorteo? Bem, vamos explicar então a metodologia da primeira fase, do sorteio da primeira fase da Conmebol Libertadores. Nessa primeira fase participam 6 equipes, representantes da Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. As equipes são divididas em 2 potes. No pote 1 estão as equipes com o melhor ranking no ranking de clubes da Conmebol. E no pote 2 estão as outras equipes com o pior ranking de clubes da Conmebol. A gente começa o sorteio com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida de local. Bien, vamos a comenzar con la fase 1 de la Conmebol Libertadores, los equipos que están en los bolivianos según el ranking de Conmebol. Exatamente. Para esse sorteio a gente vai usar os dois potes que estão nas extremidades, ok? Bien, comenzamos. Pote 2. Guillermo. Então, fase 1 da Conmebol Libertadores de 2021. Atenção. Uruguay 4. Representante de Uruguay, que aún no lo conocemos, el primer equipo sorteado en la primera fase de la Conmebol Libertadores. Saberemos quem é dia 22 de fevereiro, Uruguai. Esta serie se va a definir en Uruguay. Universidade Católica do Equador. Universidade Católica do Equador, o técnico Santiago Escobar. Terceira participação na Conmebol Libertadores. Equipo de Uruguay y equipo de Ecuador entonces van a enfrentar en la fase 1. Universidade César Vallejo do Peru. César Vallejo do Peru, então, o técnico José del Solar. Muy bien, Chemo del Solar estará mirando para ver quién será su rival. Segundo jogo da fase 1 da Conmebol Libertadores. Caracas, da Venezuela. Caracas. Vai fazer sua 20ª participação na Conmebol Libertadores. Time com muita trajetória nesse será torneio. rival de Royal Party. Ahora va a salir Royal Party, local, inicia la serie de local el equipo boliviano y Guaraní define aquí la serie de fase playoff. La Bolivia. El Royal Party de Bolivia, el equipo de Cristian Díaz, estará realizando su primera participación en la Conmebol Libertadores. Y nos queda Guaraní. Confirmando, Guaraní de Paraguay. Efectivamente, el equipo de Gustavo Costas en la temporada 2020 también había arrancado en primera fase y llegó hasta octavos de final. Tenemos la primera fase entonces de la Conmebol Libertadores ya realizada. Exatamente, fase 1 com 3 jogos já confirmados então da Conmebol Libertadores. A gente pode já continuar. Vamos a la segunda fase entonces, a la fase 2. Fase 2. Passamos para a fase 2. Vou explicar rapidamente a metodologia de sorteio. Na fase 2 participam 16 equipes. São 3 equipes que entram direto na fase 2, mais 3 equipes que vêm da fase 1. São 2 da Colômbia, 2 do Brasil, 2 equipes do Chile, mais uma equipe de cada uma das associações membros entram direto. A metodologia de sorteio é mais ou menos exatamente como a fase 1,
As equipes são divididas em 2 potes, as 8 melhores equipes ranqueadas estão no pote 1 e as outras 8 equipes com pior ranking ou as equipes que não são conhecidas nesse momento estão no pote 2. A gente começa o sorteio com uma bolinha do pote 2, que joga a primeira partida como local, y va fechando os cruzamentos con una bolinha do pote 1. Bien, establecida también por el ranking Conmebol. En el bolillero 2 van a estar además aquellos 3 equipos que llegan de la fase 1. Eu queria só fazer uma observação que, nesse caso, para a fase 2, a gente ainda não conhece as equipes do Brasil, do Chile e do Uruguai. Por isso, todas essas equipes vão estar somente com o país e a posição e estão no pote número 2. Perfecto. Okay. Aún por Clarísimo. conocer entonces los equipos de Brasil, de Uruguay y de Chile. Okay. Bueno, comencemos. Fase 2. Primeiro time. E1 va a ser uno de los equipos que llegue de la fase 1 Exatamente. de la Conmebol Libertadores. Rival do E1. Já vai ter jogado essa fase 1 da Conmebol Libertadores. Libertad do Paraguay. Libertad de Paraguay, el equipo de Daniel Garnero, 20ª participación, había sido semifinalista en 1977 y en 2006. El Gumarelo. Segundo jogo da fase 2. Brasil 7. El séptimo representante de Brasil para la Conmebol Libertadores. Devemos saber já quem é o Brasil 7, que vai estar na fase 2, dia 7 de março. Ayacucho, do Perú. Ayacucho de Perú, el equipo de Walter Fiori. Será su primera participación en Conmebol Libertadores, además, ante un equipo brasileño. La serie que se va a definir en Brasil. Terceiro jogo da fase 2. Uruguay 3. Tercer representante de Uruguay. Vamos estar conhecendo então quem é o Uruguai. Una serie que se va a definir también en Uruguay. Exatamente. No dia 22 de fevereiro a gente vai ter uma ideia de quem é o Uruguai. Bolívar, da Bolívia. Bolívar, entonces, el equipo que sale sorteado frente a un equipo uruguayo, una serie que se va a estar definiendo entonces en Uruguay. Vamos ahora a otro cruce, la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Próximo jogo. Primeiro time. Chile 3. Entonces, representante de Chile a la Conmebol Libertadores, aguardando todavía por la clasificación de los equipos chilenos. San Lorenzo, de Argentina. Frente a San Lorenzo de Almagro, el equipo de Dabove había conquistado la Conmebol Libertadores en 2014, aquella final frente a Nacional de Paraguay. Brasil 8. Brasil 8, então, também não sabemos quem é. Lá para o dia 7 de março a gente já vai ter uma ideia de quem que é. Brasil 8, então. A ver quién tendrá que ir a Brasil para definir esta serie. Deportivo Lara, da Venezuela. Do técnico Martim Brignani. Vai ser a 4ª participação na Conmebol Libertadores. Foi terceiro na primeira divisão do campeonato de 2020. Deportivo Lara, da Venezuela. Bueno, le tocará al Deportivo Lara entonces ir a Brasil para definir esta serie. E2. Equipo que viene de la primera fase, de la fase 1 de la Conmebol Libertadores. Júnior, da Colômbia. Então, Júnior de Barranquilla vai ter que estar esperando então saber quem é o seu rival da fase 1 da Conmebol Libertadores. Muy bien, primero se juega
entonces en Barranquilla, en la calurosa Barranquilla. Exatamente. Quedan 2 cruces todavía por definir. Chile 4. El cuarto representante de Chile a la Conmebol Libertadores. Faltam 2 bolinhas. Vamos ver. El rival de esta serie será Independiente del Valle, do Equador. Independiente del Valle, técnico Renato Paiva. 9ª participação, foi subcampeão, lembrando, na edição de 2016. El 3, el equipo que nos faltaba de la fase 1. Muy bien, así la cosa, entonces ya están los rivales. Este es el rival probable de Guaraní, si es que pasa, fase previa. A ver si pasa Guaraní, escuchamos. Atlético Nacional da Colômbia. Exatamente, do técnico Alexandre Guimarães. 21ª participação, lembrando que foi campeão em Atlético Nacional. En 1989 y en 2016 campeón Atlético Nacional, claro, equipo campeón Esto también fue duro ahora. de la Y Conmebol ahora Libertadores. van a hacer la explicación de fase previa 3 en breve. Para tener, porque si nos basamos por los años anteriores, Libertad puede jugar con Guaraní en la fase previa 3 y es 1 contra 8 como era antes. Por eso falta esa explicación y con eso va. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Con Pedro Celavía. Bueno, contanos el tema de la Copa Sudamericana, ya sabes, ya se está siguiendo. 12 de octubre Nacional. Sí, es así, lo estamos siguiendo y bueno, un partido difícil como lo van a hacer todos, por decirlo de una manera, enfrentar a un equipo que realmente el torneo pasado terminó muy bien. Y qué pena que se tenga que eliminar al paraguayo entre sí en este nuevo formato. Sí, me hubiera gustado estar en una fase de grupo, pero está programado de esta manera y bueno, seguro que va a ser un partido lindo ante un equipo que siempre es pretencioso, así también como nosotros que nos estamos preparando bien. Bueno, eso en cuanto a ser Sudamericana y mañana contra River el campeonato. Sí, arrancar con uno de los al cual vamos a pelear la permanencia, un equipo que de seguro va a querer mejorar lo hecho el año pasado y bueno, estamos preparados para afrontar el compromiso. Vos tenés confirmado ya el equipo para mañana, ¿no? Ya tengo en mente. ¿Cómo anda Marabel? Olvidaré. Marabel, ¿cómo anda? Junior Marabel. Bien, anda muy bien, es un chico que ha mejorado bastante. Nosotros lo conocemos en la etapa que tuvimos en la selección sub-20, en la preselección, cuando él jugaba en la categoría inferior y después alternado ya en el plantel de primera y creo que ha evolucionado favorablemente. Bueno, ¿y está confirmado para mañana? Está confirmado. Está confirmado, sí. Una dupla con Pablo Velázquez. Sí, algo así. Bueno, yo no digo que no te quiero sacar mucho, pero me imagino que Pablo está para arrancar. Sí, Pablo, más allá que haya tenido el COVID a comienzo de la pretemporada, ya se lo estableció y está con muchas ganas de iniciar. Bueno, ¿y el capitán es Pablo o es Topo? Pablo da Silva. Pablo da Silva, capitán. Bueno, ¿qué más se agrega, Pedro? Copa Sudamericana, 12 de octubre Nacional y también el campeonato. Hay que ver ahora la fecha de cuándo arranca la Copa Sudamericana para los equipos paraguayos. Sí, realmente estamos bien. Estamos esperando algunos refuerzos, que estamos en conversación con el presidente constantemente y bueno, completar el plantel. Sabemos que va a estar duro el campeonato y afrontarlo por Copa Sudamericana Nacional también y estamos muy esperanzados y con una mentalidad de manera optimista que las cosas van a ir bien. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro, salario técnico 2. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como loma y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa.
Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras, servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en Recipellán, la Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Arranca el 16 de marzo, pero no tiene fecha todavía. Si va a ser 16, 17, ¿verdad? Sí, todo indica que sería el martes 16. Hasta sí, ahora, martes ya está 16. confirmado. Sí, porque se marca la fecha como una referencia al miércoles, pero empieza el día anterior. Son 3 partidos, ¿no? También. Sí. Pero el 16 o 17. No, él está hablando de Copa Sudamericana. Estamos hablando del otro torneo que empieza en marzo. No, el 16 de marzo se muere. La pregunta el martes. Pero juega el martes 12 de octubre. Y esperamos la programación. Podría ser. Podría ser, pero por eso no equivoqué en preguntarle que se espera la fecha. Claro, se espera la fecha, claro. Es el momento para reservar la familia y la casa. Es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chaqueña Charte Beef. Charte Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con la tarjeta de crédito Bancoop puedes ahorrar hasta un 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancoop, un banco con raíces. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin oferta de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Por más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. Nacional podría jugar su partido de Copa que enfrenta a Nacional 12 de octubre. Nacional 12. Puede jugar en cancha Cerro haciendo de local, Defensor del Chaco, cancha Deportivo Luqueño o Sol de América, local Nacional. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello PHP Quitadol. Los mejores loteamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichubilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal en Antiguejas y Sargento Martínez, teléfono 227-3778. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país o realizar tus compras en la web puntofarma.com.py llamando al delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿Cuándo viene Barbosa para Libertad? ¿Cuándo llega? Hoy tenía que llegar. No. La pregunta, ¿llegó, no llegó? ¿Tendría? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? En ¿Cuándo? horas de la tarde, noche, estaba marcado su llegada. Porque tiene que sumarse ya. Sí. Se cerró todo ya. Así es. Y ya la puso en su página Libertad. ¿La bienvenida? Sí. Yo no vi. No, hasta aquí no. Una vez que No, está en el país, porque suele poner todo ellos. Sí. una vez que está en el país, se firme todo allí. Perdón, tenés razón. Viene acá firma. Acá firma Barbosa. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series. Hasta 40% off en Luomo. Sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Y podemos buscar a Rubén Ditore para hablar un poco de la Sudamericana también, que hablamos del partido, el tema de Barbosa y la Sudamericana. Libertad, ¿en qué mes debuta? En la Libertadores, los primeros días de marzo. Porque la fase previa 1 arranca el 23 y el 30 de febrero la revancha. 30 de febrero, el 1 de marzo, 1-2 de marzo. Y la siguiente semana, el 9 de marzo. ¿Y cuándo debuta Libertad? El 9 de marzo. ¿Contra quién juega? Contra el ganador de Uruguay 4 y Universidad Católica de Ecuador. Católica de Ecuador, Quito. Quito, la altura. Ahí jugó Amarillo. Luis tiene amarilla. Antes de irse que ahora está en Liga de Quito. Que no se viene a la altura. Claro, Así mismo. no va a tener problema de altura. No va a poner problema de altura. Y aquí subió Conmebol justamente la duda que nos quedaba. En la última fase pueden cruzarse Libertad Guaraní. ¿En la tercera? Sí, porque C1 va ante C8
C2, C7, así sucesivamente. Y C1 es la serie de Libertad y C8 la serie de Guaraní. Pueden quedar fuera. ¿Qué es la Uno de los dos, lastimosamente, va a quedar fuera de grupos. Sí. Pero va a ser bueno, que significa que los dos pasaron también. Sí, ¿no? Si avanzan Guaraní y Libertad, sí o sí se medirán en la fase previa 3. Se pueden encontrar. Antes de la fase de grupo. Y ahí, por ejemplo, el que gana va a Libertadores y el que pierde va a Sudamericana. Pero no sí o sí, podrían. No, claro, sí clasifican, lógicamente, siempre pensando positivamente. Si pasan y llegan a tercera fase, se van a encontrar Libertad Guaraní. Uno sigue en Copa y el otro va a la Sudamericana. Así mismo. Así es. Sí, señor. Así es. Si los dos van bien Ahora arriba. vamos a recordar, Choco, mientras buscamos a protagonistas de Libertad, los protagonistas de Sudamericana. Vamos a recordar la pretendiente, el título, todo, y después vamos al porcentaje. ¿Arrancamos? Arrancamos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Puesto número 6. El pretendiente. Ricardo. Sol de América. No, parece que vos no entendés. El sexto te dije. Sol de América. No, Sol de América puede andar, va a pelear entre los primeros 3 lugares. Para vos. Puesto número 6. El pretendiente. Guaireña. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. No, parece que vos no entendés. El pretendiente. Sol de América. ¿Vos? Pancho. Puesto número 6. El pretendiente. Pretendiente, el sexto. Nacional. Puesto número 6. El pretendiente. Nacional. Víctor Villado, poner ahora Choco. 6. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Víctor Villado, Sol de América. Puesto número 5. Alfredo Damián Mendoza. Sol de América. Está, candidato al título. Niño. Puesto número 5. Nacional. Vos, Ricardo. Puesto número 5. Nacional. Y vos, Pancho. Puesto número 5. Sol de América. Quinto. Quinto Sol de América. Puesto número 5. Fabián. Guaraní. Puesto número 5. River. Puesto número 4. Niño Jorge. Guaraní. ¿Qué cosa será esa? Alfredo Damián Mendoza. Puesto número 4. Víctor Villado. Guaraní. ¿Qué cosa será? Pancho. Puesto número 4. Víctor Villado. Guaraní. Qué cosa rara, Pancho. Ricardo. Puesto número 4. Víctor Villado. Guaraní. Puesto número 4. Víctor Villado. Guaraní. Puesto número 4. Sol de América. Puesto número 3. Pancho. Olimpia. ¿Cómo? Olimpia. Está cuidado. Vos, Ricardo. Puesto número 3. Olimpia. Vos, niño. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 3. Víctor. Olimpia. Puesto número 3. Cerro Porteño. Puesto número 2. Ricardo. Libertad. Vos. Puesto número 2. Cerro Porteño. Y el niño está indeciso. Cara le doy a Cerro, Cruz a Olimpia. Ahora el que sale va a ser el 2 y por ende el que quede como 1. A ver. Pancho va a ser
Puesto número 2. Cruz, este es el segundo. Olimpia. Pero a la suerte tirar. A la suerte, tiré la mano. Sí, porque es 50-50 para ver las posibilidades. También los dos llegan. Sí, muy acertada tu definición. Enseguida vamos. Puesto número 2. Olimpia. Puesto número 2. Libertad. Puesto número 1. Libertad, Niño Jorge. Puesto número 1. Cerro Porteño. Puesto número 1. Mendoza. Cerro Porteño. Puesto número 1. Cerro Porteño. Puesto número 1. Víctor. Cerro Porteño. Puesto número 1. Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En Electroban contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua en cuotas de tan solo 235.000 guaraníes. Y por pasar por una de nuestras sucursales o ingresar a electroban.com.py. Ya Japa Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 o en el kilómetro 5 y media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, se previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Vamos, Carlos Ortega, presidente de River. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Arturo? Saludos a vos, tu compañero de la audiencia. ¿Te habrás seguido toda la Sudamericana? Contanos, ante Guaireña. Sí, un partido muy difícil. Guaireña sabemos que hizo un gran campeonato en 2020, tiene un equipo muy sólido, muy fuerte y nosotros también vamos a prepararnos bien para ese partido. 16 de marzo probablemente, y 6, 17. ¿En qué cancha van a jugar, Carlos? En el Defensor queremos jugar. Bueno, ya está, hecho. River enfrentando Guaireña, Defensores del Chaco, el partido entre River y Guaireña. Esto en Sudamericana. Es una pena que se tengan que eliminar equipos paraguayos entre sí, Carlos. Sí, realmente es el formato del torneo ahora y tenemos que estar, pero el torneo es muy interesante ahora de la Conmebol. Eso entrar en la fase ya es muy bueno, ¿verdad? Y el aspecto económico también, y ojalá que el equipo de TED mejor pueda pasar a esta fase. Bueno, eso en la Sudamericana. Y el libro de pases se cierra en la quinta fecha. 26 de... Y en la quinta fecha. ¿Vas a sumar más o ya tiene el partido completo River? No, nosotros prácticamente ya cerramos, a no ser que no se nos den los resultados, los jugadores no estén teniendo el rendimiento que esperamos, entonces tenemos que analizar y ver si es que podemos ir contratando otra vez algunos jugadores. Presidente, ¿qué pasó finalmente con el tema Ramón Sosa? ¿Llegaron a cobrar algo? Todavía él está en Buenos Aires, hablé justamente por teléfono con él y con Dani Campos, me dijo que estaba por la costa con su familia y que le agarró COVID y que a fin de febrero estaría por Asunción nuevamente y nos sentaríamos a hablar con relación a ese tema. Ah, pero sigue el compromiso de pago, o sea, no cambió eso, mantiene la misma esperanza. Él me aseguró que va a cumplir con el River. Vamos a ver, del dicho leche es un largo trecho. Vamos a ver qué pasa. Presidente, ojalá que sea así. ¿Qué dato tiene cuánto más o menos fue la venta? ¿Cerca de $1 millón? ¿Conoce eso? Nosotros tenemos la información que fue 1 millón y el 70% se vendió. Él me dijo que no fue así, que no es el monto y que me iba a mostrar el contrato, que fue que solamente vendió el 50% del pase. Pero no tengo los documentos, no puedo asegurar nada. Una vez que él venga y me muestre los documentos, ahí ya tener la certeza razonable de cuánto se vendió. ¿No averiguaste o por tu parte, Carlos? Averigüé y me dijeron que se vendió por 1 millón.
Y que se le dio un cheque al día de 200.000 y 4 cheques de 200.000 a 6 meses los cheques a cobrar. Olimpia cada pagó. cheque a cobrar 6 meses. Y por el 70% supuestamente que le vendieron. ¿Y de River cuánto tiene que recibir? Y según el contrato era el 40%, pero como supuestamente la operación se hizo en enero, ¿verdad? Ahí tendríamos que hablar con él y ver cuál es la predisposición que tiene de cuánto nos va a poder dar él, ¿verdad? Él es Como Daniel club. Campos. Daniel Campos, claro. Y Daniel Campos tiene que darte, ¿por qué ese dinero? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que darte él el dinero? Y porque él es el responsable del club Tembetaré. El club Tembetaré le vendió a Olimpia. Ya sé, pero es física la presencia, así Daniel Campos va a decir Tembetaré. Y él es el presidente de Tembetaré y él como presidente le vendió a Olimpia. Nuestro contrato de préstamo y en caso de venta era hasta diciembre. Y supuestamente la venta se realizó en enero, ¿verdad? Entonces en ese momento el contrato con el club de Paz ya no estaba vigente. Entonces quedamos a la voluntad expresa de él de ver cuánto es el porcentaje que nos va a dar, ¿verdad? A la voluntad de lo que Daniel Campos. Claro. Por una cuestión de fecha. Bueno, Carlos, vamos a esperar el desenlace de Ramón Sosa, nuevo jugador de Olimpia. ¿Sí, Carlos? No, y estamos esperando nosotros ansiosos también. Ojalá que sea rápido. No, yo no digo lo contrario. Gracias, Carlos. Chao. Gracias, Arturo. Chao. Carlos Ortega, presidente de River. Vamos al porcentaje ahora. Y se puede interrumpir por los protagonistas de Copa Libertadores y Sudamericana, ¿verdad? Sí. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde, Luqueño Guaireña. Luqueño Guaireña. 18:30. Ahí van a hacer en la piscina ustedes el partido. Sí. ¿Va a ser? Sala local HD, bueno, internacional. Pero Sala Internacional vino por un tema, ya le conté 20.000 veces. Sala local HD. Y así se Sala Internacional ya conté de dónde viene. ¿Vos sabés dónde viene el verano? No, señor, no sé. ¿Vos me decís en serio? No, porque es muy joven, él no sabe Sala Internacional. Pero él siempre dice no sé. No, hay veces que sabe. Hay veces que sabe. O sea, que él se hace nomás que no sabe. No, hay veces que sabe. Hay veces que sabe. Él es loco, ¿sabes lo que me hace? Bueno, listo, ya está. La puta que me parió, separémonos. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Moreno, Recalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir, cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le, apostala, la pasión de siempre. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renueva tu dormitorio, sala o comedor, acércate a Boyana, esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o comprá desde tupi.com.py a las 24 horas. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates a Casa Rosada este domingo. Vuelve el remate a Casa Central en sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí un Peugeot 2008 y 100 premios en efectivo. Pedí CNT Cheporemoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo.
En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escríbenos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? Luqueño Guaireña. Luqueño Guaireña, Ricardo F. 60-40. Luqueño le gana a Guaireña. Jorge. 50-50. Empate, Alfredo Mendoza. 40-60. Guaireña gana. Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Guaireña. ¿Y vos, Víctor? 40-60. Guaireña. ¿Quién sigue acá? ¿Quién le dio a Luqueño? Yo. ¿Quién es el último campeón? ¿Qué pregunta? ¿Del porcentaje? Yo empate. Empate fue, ¿verdad? Empate clínico. No me acuerdo. No, vos ganaste. No, yo gané. Empate clínico. Empate clínico. Por un punto. Le dio, Ricardo le cedió a Jorge. No, excelente. Porque Roja había planteado. Porque Jorge ganó la previa. ¿sí? La previa. Antes del playoff. Sí, en el playoff. Sí. Jorge ganó bien esa. Entonces la guita le dio Ricardo a. Sí. Sí. Partimos el premio con Jorge. Bueno, vamos al segundo partido. Yo sé que Jorge iba a hacer lo mismo. Guaraní Nacional 20-45. ¿Qué te reí? No, nada. No, yo sé que Jorge iba a hacer lo mismo. Claro. Es así. Sí. Sí, porque como que se hicieron dos campeonatos de repente. Claro, entonces vamos a compartir 50-50. Buen chico de Jorge. Guaraní Nacional. Es niño. 20-45. Guaraní Nacional. Sí. Pancho, Guaraní Nacional. 60-40. Guaraní le gana a Nacional. Ricardo. 60-40. Guaraní le gana a Nacional. Víctor Villalba. 60-40. Guaraní le gana a Nacional. Alfredo Damián Mendoza. 60-40. Guaraní le gana a Nacional. Niño Jorge. 40-60. El que le gana es Nacional a Guaraní. Nacional le gana. Sí. Intenso partido. Diente apretado. Pero se va a resolver en los minutos finales, ¿no? Polémica VAR. ¿Cómo? Polémica VAR. Con polémica lo Sí, porque le viene a dar, pues. ¿Te vino ahora? Ahora acaba de llegar. Acaba, le viene la polémica. Esa polémica en el segundo tiempo. No, solo veo un monitor que dice polémica VAR. No sé si es Guaraní o Nacional. Hasta ahí me da. Medium, visualiza. Polémica VAR. ¿Y Costa entra a la cancha o no en el bar? No lo voy a Costa. No. Ni a López. No. Nacional le gana. Veo un estadio vacío, gente quejándose y el árbitro mirando el monitor. Pero la gente que está ahí quejándose es del staff. El staff. Claro, porque no puede entrar el bullying. Y Guaraní, hoy el que va al árbitro y ve es Juan Carlos Juliadosa. Ah, Giancarlo Juliadosa. Le veo de verde de espalda, está de verde y short negro. Justo Giancarlo Juliadosa hoy está. Mira que no es probable, O sea que vos decís que Se viene el bar. Sí, y ya le veo a los compañeros relatando el partido casi a las 11 de la noche y sigue analizando la jugada. 10 minutos de recuperación. Sí, estaban ahí la transmisión. Ahí Luis parece de mayor. Sí, mismo, están esperando el final y sigue el análisis. Quiere decir que para el niño Jorge Nacional le gana Guaraní. Nacional. Para Alfredo le gana Guaraní Nacional. Sí. Ricardo Sí, Guaraní. Guaraní. Pancho. Guaraní. Y vos, Víctor. Guaraní. El pueblo que dijo Borro, Mucho inconveniente nacional. no puedo armar ni el banco. O sea, y fíjense. Ahora con los partidos de mañana. 12 de octubre, River, mañana. 12 de octubre, River. Primero Luis. ¿Tienes un giro que envía a conseguir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción? Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Explito Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Explito Extense, el área superior con el pacto de confianza NGO. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedila ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte.
Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Split, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Split a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 23 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 23 octanos reales certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. ¿Qué clase es lo que es el empate clínico? ¿Qué eso es? Y hubo una cirugía matemática para que ello suceda. Acá hubo una operación medio de negociación. ¿De qué eso habla él? No, y empate clínico, el tema del porcentaje. Jorge, que dividieron el dinero. Pasa que Jorge ganó la rueda corrida y se implementó que tenía que terminar el campeonato. Y en el término del campeonato a mí me tocó hacer más puntos en el playoff. Así fue, niño. Sí. Eran 7 partidos más. Y después nos matan. Sí. Entonces, correctamente. Hubo una operación clínica ahí. Empate clínico. Sí. Le dedican a Pedro Mendoza que Nacional existen 27 jugadores. ¿Cómo? No, yo fui el que dijo 27, no hay problema, existe 27. Yo dije que ayer dijo Rodrigo López. Ayer dijo Rodrigo, yo me 17 dije. Sí, pero la lista de concentrados llegó 18. Sí, señor. ¿Qué partido tenemos, niño? 12 de octubre, River. Víctor Villalba, 12 de octubre, River. 40-60. River le gana 12. Ricardo. 40-60. River le gana 12. Pancho. 50-50. Empate. Alfredo Damián Mendoza. 40-60. ¿Quién gana? River. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. Empate. Pero a vos no te viene nada de ese partido. En este partido no le viene. Aquí no diga más nada. Sin ayuda externa. Tus electrodomésticos deben ser ya. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes, con cuotas corridas y sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontraros en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten en la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio comprando o renovando tu seguro de automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, seguimos. ¿Qué partido, niño? Sol de América, Cerro Porteño. Yo te lo que dijo Alfredo. Ponemos la música para... Yo le conozco... Bueno, ya te lo que dijo Alfredo. ¿Qué dijo? Y Pancho preguntó y dijo, ustedes están entre tres, dijo. Fabián, Pancho y... Libertad. Libertad. ¿A vos decís, Alfredo, que yo le iba a dar libertad? No, yo no digo eso. Dije nomás que estaban entre tres. Tiró la piedra de la mano. ¿Qué partido es? Sol de América, Cerro. Ojalá no escuche, ojalá corta Calito Gianni del doctor Figueroa. Poner la música del Cerro. Choco, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a hacer Ya está, para qué nos vamos a ir amables. Sol Cerro. 40-60. Cerro, niño. 40-60. Cerro, Alfredo. 60-40. ¿Cómo si vos le diste campeón a Cerro? Yo sí le di campeón. Y ahora pierde. Este le va a forzar a... Sol le gana a Cerro. Sí. Para Alfredo Damián Mendoza. Sol le gana. Yo pensé que le ganaba a Cerro todos, realmente. ¿Y vos, Ricardo? 40-60. Cerro y vos, Víctor. 40-60. Ahora Alfredo Damián, el único que le dio a Sol de América en la mesa, va a decir por qué Sol le va a ganar a Cerro. Le puede sorprender porque viene preparándose bien Sol de América. Tiene un equipo de... con COVID, ¿eh? No me contó. No atendí. Pero bueno, ya le di. No, ya le di. No, dos titulares. Dos titulares, dos suplentes. Depende de qué posición. Depende de qué posición. Si son laterales, si son volantes. Un volante y un central, su capitán. ¿Qué le cambiaron? No. Quedo ahí. No. Quedo ahí.
Que no, ¿Qué va ahí? no sabía. Si quiere cambiar, puede cambiar. No, los Si muchachos. quiere cambiar, puede cambiar. Yo no, esta no es una conspiración contra Sol, entiéndase bien. Ah. No. Pero le tengo fe a Muy bien, Sol se mantiene. que Puede que el destino haga que de cabeza marque el gol el jugador que va a jugar de defensa, o sea que está en el banco. ¿No ¿verdad? viste ahí, no visualizaste el Claro, gol de no, Boselli, por Este ejemplo? partido no. ¿No te vino? Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, octanos al precio de 93, juega de local, sumate al equipo, carga Supra 95 con Petrol, vamos. Erimark presenta febrero mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién fue último del porcentaje el año pasado, el último segundo torneo? Andrés. Y vos ahora lo que dice Alfredo Mendoza, Cerquita. que Sol le puede ganar en base a el primer partido van a estar en cancha de Sol. en cancha de Sol y le tengo fe al planteamiento que pueda hacer Chito. Chito. Muy bien, para Alfredo Mendoza en la mesa. Conste que para mí el candidato al campeonato, reitero, es Cerro Sí, sí, Porteño. está bien, pero vos le das a Sol de América. A este partido sí. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, portones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hidalgo SRL. Olimpia, Libertad. Olimpia Libertad. Qué lindo partido. Ay, qué lindo partido este. Olimpia Libertad será. En cancha Olimpia. La vuelta de Ganero a Paraguay. Olimpia Libertad. Libertad. Empate. Acá hay, en la mesa, No. leímos Coimba Apuro en Depó, ya hay luego un empate y hay uno Libertad. Eso es categórico. Si le va a Libertad, ya vamos a... No, acá hay Pero un vamos a votar. y después hay otro empate. Puede haber dos empates también. Podés llevarte sorpresa, Arturo, también. Y pues le está haciendo la contra. Pero ¿por qué vos le decís sorpresa, Francisco? Yo no entiendo Como cómo. que él ya da por sentado pues, el voto y todavía no ¿Para qué espera. le está dando la Pues si razón vos no le a- da, si vos no le das libertad sería ridículo. ¿Y por qué? Como yo ahora, a Cerro, ¿verdad? Pero vos dijiste este partido. Sí, este partido, sí. Aclaró, Alfredo, Claro, este partido. Este partido yo me juego una ficha Hay partidos importante. No hay problema. Libertad Bola, Cerro, mete. Bola, Olimpia, son Bolas, partidos bola aparte. terapia. Tenés que ganarla todo. Para ser campeón tenés que ganarla todo. O si no, no sos campeón. Alfredo le dio a Sol. Y le dio a Cerro. Sí, mínimo empate. Sí. Mínimo. Si le da... Qué difícil son, o sea. No, es No, difícil. La Dios. percepción que tiene Ricardo con relación a lo que está diciendo. Ahora, si de Jugaste repente la vida por libertad. Si en la fecha, si en la fecha 15 Cerro tiene 3 puntos y yo le di campeón y No fue tiene nada que ver. le da, No. me hace estúpido, pero Espera, la primera fecha espera. Y no puede Olimpia ganarlo, no puede empatarle el partido ahora. no puede pueden ganar, salir puede empatar, igual. puede perder los 3 resultados como Y por dicen eso, los el técnicos. candidato al título es una cosa, el porcentaje otro. No. Puede empezar con un traspié. Claro, No, pero muy ¿por qué no? España en el 2010 empieza O sea que perdiendo, inicia la termina siendo campeón. vos pensabas que Olimpia iba a ser campeón, pero Arturo te hizo No. decir libertad y ahora vos le vas a dar No, a Olimpia para el nada. porcentaje. Qué bárbaro. Yo me mantengo, yo me mantengo Lo que que pasa es que Libertad yo es mi acabo candidato. de fichar Vamos al por Sol. porcentaje, vamos. Yo lo he puesto. Sí. Pero yo me jugué. Aclaró Alfredo. Que se comió el... igual, porque él pudo haber cambiado porque se le escapó el COVID. Se le Y escapó. dijo, Sí, no, se me cambió. yo creo se mantuvo, Sí. porque la mesa le dio la oportunidad de cambiar si quería. Sí, Y deposita toda la confianza de Alfredo La Chito mesa es muy Ayala. Y en Sol, el único que le dio ganador a Sol de América. Pelota parada, me imagino. Pelota parada. Ortigosa, Sol, sí. Ortigol. No, el mudo salta muy bien. ¿no? Sí. Un teléfono muy lindo ahí en la mesa, digo, no sé si es el WhatsApp de la radio o... La radio. Ah, Sí. que bien andamos. Y ese detalle, Pío, Y antes era un ladrillo, ahora era algo muy importante. ¿Cómo? Antes era un ladrillo el que teníamos, digo, ahora está lindo. Yo estaba en una reunión con. Bueno, después. Mañana Gran Vía y la Cooperativa Universitaria te esperan con 20% de descuento en todas tus compras con las tarjetas de la Cooperativa Universitaria. Aprovecha esta gran oportunidad. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empezá tu camino hoy. Inscríbete al curso de admisión que inicia en marzo. Contactos al 607-209 y 976-395-220. Síguenos en Facebook e Instagram, Universidad del Centro Médico Bautista, para los que quieren saber hacer.
En Toyo Toshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app PP Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Bueno, famoso gesto, restaurante, a mitad de buen cuadra. gesto fue el que tuvo contigo. Buen gesto tuvo contigo. Yo estaba con un señor cerrando un convenio de radio. No teníamos mucha confianza ni mucho menos, pero la charla que habrá durado 1 hora y media, 2 horas, yo llevé mi celular, que era tipo ladrillo, así de grande era. Sí. Y él llevó el más moderno, que ya se usaba. Y yo llevé uno así era. Casi le cobraban un plato al celular. Pero igual usabas. Así era, pero igual usabas. Le cobraron un lugar en el... Pero ya, por imagen, ya pudo haber cambiado. ¿Quién paga por el ladrillo? Le dijo el mozo. Sí. Y entonces, ¿Quién paga por el ladrillo? Dijo el mozo. ¡Qué Boris! Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Menta Vic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de MEPRA, torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Menta Vic, crema es un producto del laboratorio Sindufar, Sisa. Vini a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como uno espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas, usa Control Retare, hace que la magia dure más. Control, Feel Mike Feel. El cumpleaños Bernardo Zunini, fiel oyente de fútbol a lo grande, así que a Bernardo Zunini, gracias por seguirnos siempre, Bernardo. Muchísimas felicidades a Bernardo Zunini cumpliendo años. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la avenida España, 2497 casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. Curiyú, ¿qué largo tiene de largo? Hay varios. No, ese es la bola. Ese se llama largo. Yo me enfrenté con uno de esos. No, mucho, grande ese. Pero este no te lía todo. Se te lía, pero para que se te lía. Boa constrictora. La boa constrictora. La que te rodea. Sí, pero este curiyú también se te lía. Sí, pero este animal huye cuando escucha el ruido. Ellos huyen. ¿Cuál? Generalmente ellos hacen su cacería normal para sobrevivir. Para sobrevivir. A los humanos no se conoce una... Curiyú. Sí. Ellos saben distinguir, veo. Sí. No, el hombre generalmente no se le va a quedar al hombre en primer lugar. No se conoce. ¿Vos te enfrentaste con un curiyú? No. ¿Vos sos cazador? Yo soy cazador. En el río hay mucho. Yo por eso conozco. En el río. En los esteros. ¿Cómo se llama la otra? En los esteros. El agua y boa constrictora. Creo que esa sale, tiene por lo menos 8 metros. Esa es. No, la boa. La boa constrictora, pero no es. La boa no es esta curiyú. La boa es enorme, larga. Sí, pero la boa constrictora es esta. La curiyú. La curiyú en guaraní. Ay, sí, tenés razón. Y estamos hablando de lo mismo. Lo mismo. En español están hablando entre ustedes y no están escuchando. No. Yo le pregunté, ¿cómo se llama? Pancho metió la pata. Pancho. ¿Cómo se llama ahí el nombre científico de la boa? Es porque presiona a su presa para poder deglutir. Sí, lo traga así, lo deglute. Boa constrictora. Sí, en el estómago. Terrible. En guaraní, curiyú. Pesadísima. Sí, hermoso animal. Hermoso animal. 8 veces la alzó. Hermoso animal. Al agua. Sí, hermoso animal. Se le alzó entre 8 personas y después se le pone al agua otra vez. Sí. Yo no sé para qué le tocan. ¿Verdad? Está en su ambiente. Sí, está en su ambiente. Salió con ella. Sí, pero no le molesta a nadie. No le molesta a nadie. Hay que llevarlo conducido otra vez a un estado natural. Curiyú, en guaraní. ¿En dónde es lo que hay que parar del país? En los esteros, acá cerca lo podemos tener, normalmente, acá en la costanera puede aparecer. Algo de curiyú de todo. No, el curiyú es la boa constrictora, pero es una sola especie, la boa constrictora. Es pesadísima, tiene 8 metros por ahí. Sí, la más grande, yo creo que va a pasarlo esa 8 metros. De diferentes características, está la boa gigante, está la boa de característica albina, que es color blanca, esa que suelen usar para fotos, producción y compañía. O sea que... después está la boa argentina, tiene otra variedad. Es más ancha, la boa argentina. La boa peruana está en el Amazonas, dice la información. Esa es mala.
Hoy, y la... No, y en el Amazonas. Ahora en el nos fuimos Amazonas. a la- Ahora Ricardo Sánchez- Si es en el Amazonas, Claro, que voy contigo. La hierba no se le niega a nadie, la guampa, sí, hierba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chá, hierba mate Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. En este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Ecobaité. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Por favor, bueno, palo, pero yo quiero grabar esta conversación. Uno habló con la BOA, Curiyú, tomaron mate, que no había estado el COVID todavía, tomaron tereré, se dieron las manos, no acá. Alfredo. En la ruta, el animal más peligroso para chocar el cerdo, el chancho. Sí, pues Sí, tonto. te rompe todo. Sí, te rompe todo y te puede tumbar, porque es rolliza. Ese animal es... Hay que tener Tuve mucho esa cuidado. experiencia. Sí. Veníamos de Concepción, ruta 3, y con un colega, compañero, camarógrafo, Jorge Villalba, del SNT, chocamos por un... Parecía un cerdito, ¿verdad? Porque cruzó enfrente y rompió todo el radiador. No, sí. Y queriendo desviar casi... Sí, por eso. Curecao. Mancho, es que viene tarde porque el que nosotros viene para poner trabajo contigo, por eso. Don Arturo, este muchacho, no me acuerdo su nombre, que está en el canal y viene tarde el programa. Hoy Coapala, tipo, ahora ya sabe cuántos kilogramos, cuántas piernas tiene, si tiene, no tiene. Hoy Coapala, Y yo di la diferencia nomás. Son escuelas. Tus conocimientos. Acá está de acá estoy sacando. Sí, Escuela, son escuelas. Ah, de la escuela. pero- Claro. Ah, sí. ¿De qué escuela? Ahí nomás. Bueno, estamos con... El porcentaje. Bueno, vamos con... El Curiyú, tía, sí. El partido Olimpia Libertad. Sí. Olimpia Libertad. Olimpia local. Vamos a arrancar Olimpia Libertad. Con el niño Jorge. Olimpia juega en cancha Olimpia contra Libertad el domingo a las 19. Niño. 60-40. Gana Libertad con la conducción de Daniel. Gana No, Olimpia local. Olimpia local. ¿Dónde juega? En cancha Para un- Olimpia. Perdón, gana Olimpia. 60-40 digo. Perdón, pido disculpas. Gana Olimpia. Alfredo Damián Mendoza, Olimpia Libertad para uno. 60-40. Olimpia le gana Libertad. Así es. Víctor Villalba, 50-50. empate. No está jugado. Uno te mete al Choco. Vos, Ricardo. 40-60. Libertad. 40-60. Libertad le gana. Bien, a Olimpia. tiene el mejor técnico del mundo, según Cancho ahora. ¿Según quién? Según Pancho, No, el mejor no, técnico no es del mundo, según que Pancho, viene y es gana el sin- mejor- no es el mejor gana técnico, sin para empezar no jugador. es el mejor técnico del mundo, es el técnico que en los últimos 3 años ganó más campeonatos paraguayos, man. Yo no lo digo, lo dicen los números. Nada más. 40-60. Gana Libertad. Libertad. Por esa razón, Y sí, por Garnero. por la información. No, por Libertad en sí. Por Libertad, perfecto. Y vos, Alfredo. Y Olimpia siempre Olimpia. Olimpia impone algo diferente. Entonces para vos 60-40. Falta ¿Y Francisco, qué que ya sabemos. ¿Cómo? No. No, Se perdón. anunció que puede haber sorpresa, digo. Ah, Y va a tener que, si hay sorpresa, ¿por qué? claro. 50-50. No Se hay jugó. sorpresa. Yo pensé que iba a ser. yo pensé que- creí que se iba a jugar. Sí. Yo también. La verdad. Al final. Como el Curiyú de repente se... Oye, el día paja. No, está La bien. fue con bombos y platillos. 50-50 No, se pero está juegan bien, para uno. No, Yo pero pensé que ganaba. Pero no se le da gusto nunca, No, hermano. pero sí. Yo pensé que era así. 50. No, pero está Se correcto. juegan para uno. Está correcto. Olimpia tampoco es
caramelito. Sí, pero no es una sorpresa. Punto valioso. La sorpresa, campeón. Ustedes pusieron que era sorpresa. Yo dije que no den nada por sentado nomás. Sí, nada más. correcto. No está. Hay que repetir. Te hicimos cambiar de vuelta, Pancho. Vos le ibas a- No. Para nada. Pancho, te tratan de flam. Te salió A la puta. Pancho No se sumó flam. No importa. Te trata flam. Te estás puteando mucho, Disculpame, Flam. no te están reventando los perros. Yo creo que le van a liquidar. No, esa es la adaptación. Esa es la adaptación normal, Pancho. No te vayas a preocupar. No, Cada uno claro, tiene no, sí, su manera y su forma de pensar. Sí, señor. Yo respeto la de ustedes y los de las de la audiencia también. Obviamente. Correcto. ¿Qué es lo que encontró la costanera? Roberto, hacenla más simple. Pero ese es su hábitat normal, hábitat natural. Y le saca así. Sí. Se suele encontrar carpincho por ahí también. Se suele avistar, se dice. Carpincho rico, sí. Ahí está, mira. No. Bajo el auto. Sí. Mirá lo que es. Peligrosísimo. Sí. ¿Ese qué? No, ese no te hace nada. Ese animal no hace nada. ¿Yacaré? ¿Yacaré? ¿Me salió un yacaré? Sí. Terrible. En mitad, en la laguna. Depende bajo de qué auto encuentre el yacaré. No, pero el yacaré no Siempre y cuando no encuentre bajo tu cama. Bajo tu auto, ¿Cómo? No, ese. Encontraba bajo tu auto y cagaste. No, el yacaré vestido es lo que es peligroso. Por eso, peligro. Eso te diría. Hay diferentes especies también. Hay algunos que andan por el techo. Qué cambio de frente que hay, ¿Y qué tiene que ver? ¿Cachiporo no? Y es que estamos hablando de animales y salimos de otra Y ahí ese es un yacaré. Ese es un tipo de animal también. Claro, hay algunos que la andan por el techo, otros del ropero, bajo la cama. Soy el yacaré, porque a mí nadie me dejó. Espérate, Luis. Sí. Cantamos. Yo solo soy el yacaré. Yo solo soy el yacaré, porque a mí nadie me dejó. Yo solo soy el yacaré. Está perfecto, el yacaré. Sí. Luis Paredes, primera voz del yacaré. No, y primera voz muy clásico. Sí, es un clásico de Cachiporros. Claro, pero primera voz acá te puso Choco para que vos seas la primera voz, respetando a Cachiporro, de luego. A todos los magníficos grupos Cachiporro, nuestro saludo y nuestra admiración al grupo también. Señor, está en sintonía el amigo Cleader de mi mamá y pone a consideración para el primer y segundo lugar del porcentaje una parrillita completa para el ganador. Está muy Si bien. se autoriza. Sí, el claro. Están todas vos. No, tiene un centro. Un centro. Sin caer, niño, sin caer. Parrillita completa para el primero y segundo lugar. Sin caer. Gracias. Está muy bien. Muchísimas gracias. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, la en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. El deportista sabe cuál es su momento, debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mes del amor, regala lo mejor. Pistola masajeadora con 6 puntas Napo. Contado 320.000 guaranías. Compran yo.com.py. Envío gratis Asunción y Gran Asunción. Yo, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Biggies Express de San Bernardino. Entérate de este y otros beneficios ingresando a visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en decoración, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Bueno, los oyentes van a llamar. Y ahora el pueblo tiene la palabra. Van a pegar a Pancho. ¿Por qué? ¿Por qué le van a pegar a Pancho? Y no sé, digo. Él dio Libertad campeón. Sí. Y ahora dan parte con Olimpia. ¿Y qué tiene? No, ¿Está mal? Nada. Nada no tiene. Pero espera, nosotros hicimos el primer voto. No, espera, no. Nosotros hicimos los candidatos y el pretendiente. Y entre los candidatos 1, 2 y 3 está Libertad, para mí, Cerro y Olimpia.
Entonces tampoco es que va a jugar contra... Los oyentes van a llamar. El tercero le empata al campeón. Para mí el sexto le Pero gana. ojo que el tercero es el último campeón también. Ricardo. Ese cuando jugador. Hola, ¿hay esta línea o no? Vamos a esperar que alguien llame. 618-4700. Sí, Yacaré, Melgarejo con lateral de cero, ¿se acuerdan? Primera vez que escucho. No, la verdad que no. Le conozco de vista, pero no sé su nombre. sí, Diría. Roberto Roca, Yacaré, No, yo no le Melgarejo. No le conozco. O los oyentes van a llamar. ¿Quién va a atender? 618-4700. ¿Quién atiende? Hola. ¿Se fue? Hola. Hola, buenas tardes. Sí, señor. Hola. Sí, ¿le escuchamos su nombre? Sí, Ariel Vidal. Te escuchamos, Ariel. Sí, decime. ¿Qué dijo? Vos llamaste a Ariel, ¿qué querés decir? Sí, no, y Arturo dijo, quiero escuchar a los oyentes y aquí estoy. Y sí, y hablarnos. Opiniones, tu sugerencias, pálpito. lo que sea. Quería preguntarle algo a Alfredo Mendoza. Señor, díganos usted. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo anda tengo usted? un sobrino que es olimpista. Sí, Me señor. gustaría regalarle una camiseta tuya, si es que vos me regalás para darle a él, porque él terminó el colegio. ¿Entendés? Y No, yo no puedo regalar una camiseta que usé en Olimpia porque ya pasó demasiado tiempo ya. Hace 30 años por ahí. Y sí, y es mía. No puedo regalar. Ahora yo le puedo decir sí, vamos a ir a buscar una camiseta sin drama. Gracias, señor, nos pertenece y recuerdo a Alfredo. El teléfono, niño, para vos. Más oyentes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Emiliano, Emiliano, te escuchamos. para el querido, apreciado Alfredo Mendoza, Señor, si podrías fundamentar tu bien que le dejas a Sudamérica. Vos participaste en la pretemporada, ya que soy cerrista, pero tampoco me molesta que el primer partido Cerro pierda. Es una posibilidad. por palpitación. Esto no es. Es un presentimiento que una tenés, porque lo veo bien, no me da un argumento, una fundamentación correcta. Sí, ¿verdad? sí, es correcta. Comparativamente. ¿Sabe por qué? Primer partido del campeonato. Todavía no están ensamblados los equipos y solo América va a querer aprovechar su juego aéreo que yo fundamenté y creo que le puede hacer ¿Está daño. ensamblado ya, Pico? ¿Cómo? Sol ya está ensamblado. No está ensamblado, pero no necesita ensamblarte para una pelota parada, un córner, algo. No querés negociar de esta manera. 50-50. Puede ser. Entre nosotros. No, podemos negociar entre nosotros, pero yo ya di mi opinión. Ya dijo Alfredo Gracias. Mendoza, le da solo América, solo nada. Teléfono, niño. Más oyentes. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Mario. Mario, te escuchamos. Yo no le voy a matar a Pancho, pero si Garnero le va a ganar a Olimpia por Libertad, si Libertad le va a ganar a Olimpia por Garnero, Olimpia va a ser campeón de las últimas Libertadores. No, Anda generoso para ese fútbol a lo grande. no es solamente por Garnero. Es una de las plantillas más poderosas que tiene y pesadas la de Libertad. También la Olimpia, por eso di 50-50. Hay más oyentes. Choco, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está en la mesa? Señor, le escuchamos su nombre. Sí, Ricardo. Ricardo, te escuchamos. La problemática ¿qué opinamos sobre la problemática? No soy hincha de la academia, pero sobre la problemática de la falta de jugadores, la importancia de dos cosas. Uno, la autogestión y otro es el mecena. Y desde que se fue Harrison, el mecena ya no está y la gestión se ve poco. Y no puede ser que estamos jugando prácticamente con 9 equipos en el campeonato. O sea, no es, ¿con qué está entrando Nacional en el campeonato a competir? Ni la intermedia no tiene esa cantidad de jugadores, y eso no puede ser para el fútbol. Como decir, estamos perdiendo nivel cuando un equipo no entra haciendo un campeonato. Evidentemente que algo está pasando y es de interés, debe ser interés de la Asociación Paraguaya de Fútbol esa cuestión, ¿verdad? Sí, señor, correcto.
Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sombrero es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Oyentes, hola. 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 Sí, señor. Diego soy. Diego, te escuchamos. No sé quién fue el niño que dijo que Olimpia es diferente. Olimpia siempre es diferente e impone diferente. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo soy Alfredo Mendoza. Alfredo, Señor. ¿cómo te va? Excelente, ¿y vos? Y te pregunto, solo porteño pero no es imponente y no es diferente también. Es una buena pregunta la que me hace, o una buena aseveración, pero Olimpia ganó el campeonato por esa diferencia que connota un plantel de gente que supo materializar una situación que no le era de todo conveniente en ese momento. Esos son las pequeñas cosas que hacen grande la diferencia después. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, le escuchamos, ¿su nombre? Juan. Te escuchamos, Juan. Sí, cómo no, niño. Dos preguntitas para mi gran amigo, Alcox Mendoza. Señor. Mendoza, ¿qué pasó del tema de cuando vos jugaste en Newell, ¿verdad? Sí, señor, tuve el placer. Yo siempre tuve una pregunta de que ahora que se puede, ¿verdad? Porque es cierto, en ese momento, por ejemplo, tu técnico ya pintaba ya para ser un grande o más o menos con el tiempo fue creciendo. Te iba a hacer una situación y por eso me llevó a mí, ya pintaba lo que iba a hacer. No, pero no. ¿Te gustó esa? Sí, de verdad. No, ya pintaba porque con Newell jugó la final en cancha de Boca Juniors y se lo ganó en penales. Ya venía mostrando su característica de trabajo. Por ponerte un ejemplo, sus jugadores de juveniles y demás se caía, se rompía la cabeza y le sacaba de la cancha y no le atendía, que venga el doctor para eso. O sea, era un trabajador hasta, si se quiere, agresivo en su búsqueda de perfeccionamiento. 618-4700 más oyentes, hola. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Te escucha, Alfredo. Señor. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, usted. Son América siempre le pintó la cara ya sea Cerro, Olimpia, Guaraní. Y tuvo siempre esa perspectiva, lo que manejé como para poder pensar de que Sol le puede ganar a Cerro. Y otra cosa, todavía cuando empezó el campeonato ya están llorando y otra los servicios. Gracias. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, en segundos, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles y joyas, únicos, 2 locales, de Casa Central, Sevillana, casi Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-540-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Oyente, hola. ¿Por qué? Sí, señor. Alfredo puede contar una anécdota de aquel equipo de Newell. Creo que estaba Maradona con él, ¿verdad? Sí, estaba Maradona. ¿Puede contar una anécdota de Diego en ese equipo de Newell? Algo que pasó en el vestuario por ahí. ¿Cómo va a contar cosas de vestuario? No se cuenta, ¿verdad? No, eso es imposible. De vestuario no, pero que Diego vino a revolucionar el vestuario, sí. 30 pares de botín trajo. Para regalarlo a usted. No, que él usaba. ¿Para él solo? Sí, que él usaba. 30 pares de botín. Y usaba pero todos los 30 pares en una temporada, bueno. No sé, él usaba los cordones, no se ataban los botines. Haciendo nada. Y yo me ataba con recontra y él lo hacía tan fácil. No sé si es anecdótico, ¿verdad? Pero me llamó la atención a mí eso. Pero le vino a abrazar, el primero que le abrazó fue al que maneja el vestuario, el caporal, como le llaman, al que cuida la ropa. Le dio un abrazo que conmocionó a la gente. No sé yo si es el que llama menos la atención. Lo hizo sentir importante. Sí, exactamente.
Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utororó, en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Más oyentes, hola. Hola, niño. Sí, señor, le escuchamos. ¿Tu nombre? Una pregunta para Ricardo. Para Ricardo, ¿te escucha Ricardo? ¿Cómo era que se hacía para tomar 3 litros de agua? Más oyentes, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Se cortó, 618-4700. Luis. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caserimiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Hola. Hola. Hola, Jorge. Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo eso de que te viene en la mente, Jorge? Es así. Y en la nada. ¿Tenés donde espiritualista entonces? Creo que sí. Hay ¿Y vos no te das cuenta? Sí, no me doy cuenta. Hay momentos que sí, me viene así. En el momento del porcentaje. No, ahora por ejemplo nada. Una vez que se da, me aparece. ¿Te acuerdas cuando digo se refleja la imagen en el partido feo? No, y la moneda. No, Cerro Olimpia, cuando acá se desmayaban todo de emoción por Cerro Olimpia, dijo el niño, partido malo, dijo. El clásico en la olla. Y dijo, se me viene un partido malo, dijo, magro. ¿Y cómo sabe? Y le vino el niño al partido, ¿te acuerdas? 0-0, sí, me acuerdo del partido. Por eso quiero votar malo. Sí. No, la toma en joda. Primer partido en la olla. No, y por eso quiero aprovechar votar después de que le venga a él. Porque a veces yo ya voto y él le viene. Pero no todos los partidos le vienen. Ese también es otro. Olimpia dijo partido malo. Como también a veces puede. A veces le viene y a veces se le va. Mándame. A veces le viene y a veces se le va, niño. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en Cibellala, casi La Victoria, y ahora con sucursal nueva en San Lorenzo, Ñembí, Manuel Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Síguenos en Facebook e Instagram, en teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Más oyente, señor, ¿está en línea? Hola, buenas tardes. Se cortó. Hola. Señor, le escuchamos. Para Alfredo Mendoza, el que gane entre Libertad y Olimpia va a ser el campeón de apertura. Eso para que tengamos presente. Y Nacional no tiene defensa, no sé con qué defensa va a jugar. Correcto, para llevar en cuenta. Nacional no tiene defensa, dice el señor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tarea para la mesa. Sí. Tarea. Copa Sudamericana, Nacional 12 de octubre se enfrentan por el partido de ida por el campeonato el fin de semana. Siguiente, jugarían 2 partidos seguidos. Y no me salen mal los cálculos que hice. Bueno, el 17 de marzo y el fin de semana que le sigue el partido por el campeonato. Sí, señor. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Con las tarjetas de crédito Bancopo puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000, promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancop, un banco con raíces. A hacer un reciclaje de recalculando Sudamericana y Copa Libertadores de América, porque mucha gente quizás no sabe o sabe, pero es importante volver a repasar otra vez. El repaso, principalmente Copa Sudamericana, ¿recuerda? Sí, lo primero, el primer sorteo de la Copa Sudamericana, el enfrentamiento de los paraguayos, se dio el sorteo de la siguiente manera: Nacional enfrentará el 12 de octubre, Nacional 12 de octubre y River ante Guaireña. Esos serán los cruces de la Sudamericana. Nacional 12 de octubre, River, Guaireña. Copa Libertadores, Guaraní se enfrentará al Royal Party de Bolivia en la primera fase de la Copa Libertadores.
En la segunda fase hace su intervención Libertad y allí va a enfrentar al ganador de Católica de Ecuador o Uruguay 4. Ahora podemos ir al Royal Party. ¿Qué es Royal Party? ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo se llamaba antes? El Royal Party. No, pero ¿de qué ciudad es? Santa Cruz. de la Sierra. No, es equipo Santa boliviano, Cruzano. equipo cruceño. Sí, siempre fue Royal Party, ¿no? No es equipo boliviano, equipo cruceño. En el 93. No, boliviano. No, cruceño. Equipo boliviano. No, cruceño. Sí, ¿Verdad? pedía Bolivia. general, sí, pedía Es general. Bolivia. ¿Verdad que el Está en Cruceño, Bolivia, cruceño, porque cruceño. nuestras fronteras están en el Chaco. Pero Stroner Parte- quería que se diga. Ese es Stroner. Sí, Nosotros sí. él Ahí vamos a estuvo decir lo Pablo que es. Ceballos. Sí, estuvo Pablo Ceballos 6 meses, creo que llegó a jugar ahí. Y podemos llamarla a Pablo Ceballos que nos Los dio. Leones. ¿Eh? Conocido como ¿Cómo los se llamaba antes? Siempre fue Royal Party. No, el equipo es nuevo, 27 años, o sea, no tan nuevo, pero 93. 1993. Segundo, sí. Nuevo, ¿eh? En del barrio El Pari. Por eso se llama. Royal Royal el Party. equipo. Royal Party. ¿Quién es el técnico? El Tawichi Aguilera. 1993. Cristian Díaz, el entrenador. ¿El argentino? El argentino. Sí, el que jugaba en Independiente. El mismo Cristian Díaz. Lateral. La mismísima. Hay un grupo dueño del club, grupo Sion, dice. Es el grupo, una empresa. Tiene un himno y todo, ¿no? Cristian Díaz. ¿Es rival de? Guaraní, en primera fase. ¿Por qué nosotros hablamos con Cristian Díaz una vez? Él un tiempo vino a Paraguay, estaba recorriendo los estadios, presentando carpeta para... Creo que digamos hablar Ricardo con él. Sí, hablamos, muy amable. De local en el estadio Ramón Tawichi Aguilera, allí juega de local. Tawichi Aguilera fue una de las escuelas de fútbol del Tawichi Sí, Aguilera. famosísima. Y famosísima. hacía giras por Europa. Sí, famosísima. Por giras por Europa. Sí. Pero ganaban siempre los torneos, pero cuando tenían que madurar no lo hacían. Sí. Le faltó culminar la jugador boliviano del Tawichi. Escuela de fútbol. Sí. Y la otra escuela de fútbol fue Enrique Happ. Un poco por su característica de juego. Sí, señor. Y el otro Enrique Happ, de Cochabamba. Rogelio. Donde estuvo Rogelio, cuando tenía 15 años se fue Rogelio. 16 años. A Enrique Happ de Bolivia, que era una escuela de fútbol. Bueno, entonces de a poco iremos terminando por ahí. Hacemos un repaso. Juega Justiniano, por ejemplo, el de la selección. Juega Justiniano, sí. en del Royal Party. Orfano, Esteban Orfano, el otro central. Estoy mirando la plantilla del equipo, nombres conocidos. Un brasileño se llama Thiago Ribeiro. Richard Peñaranda también estuvo en la selección boliviana. Sí, señor. También juegan en el Royal Party. Y los delanteros con que cuenta son el argentino Joel Amoroso, el Rubillo Castillo, un hondureño, Jefferson Tavares, un brasileño, Rodrigo Cabrera y David Rivera, Bueno, que son bolivianos. eso en Copa Sudamericana ya hablamos, ¿verdad? Sí. Ursino también estaba en Royal Party, Ah. que jugaba en 3 de febrero, Independiente de Campo Grande, argentino, Luciano Ursino, 32 años. Sí, terminó jugando. Tenemos que hablar con él también. ¿Y cómo hacemos para hablar con él? Ernesto Cristal también pasó por el Royal Party. Otro paraguayo que pasó por el Royal Party. Que es nuevo, el más nuevo de todo, ¿eh? Y el, Sí, 1993. Un club sí, y el que está ahí es Ismael Venegas, que ya decíamos. Sí. que Sí que no. a la actualidad. Un equipo de los nuevos. Apodo Los Leones. Los Leones. ¿Cuándo comienza el campeonato? La Libertadores el 23 de febrero, ¿Y la Sudamericana? el 16 de marzo. Y Guaraní juega el 23 de febrero. Y 23, 24 o 25, esa primera semana, martes, miércoles o jueves. Y la revancha ya la semana siguiente inmediatamente. Primero en Bolivia, después aquí en Asunción. Bueno, y la Copa Libertadores fase de grupo siguen esperando Cerro y Olimpia. Siguen esperando. Cerro y Olimpia, sí. Y Aquí ojalá la- ingresen uno Aquí de los... al que dio la nota del porcentaje fue Alfredo Mendoza, que le dio ganador a Sol de América ante Cerro. Sí. Se jugó. Rompió todos los pronósticos. Sí. Porque le dio a Sol ganador. Y va a ser un puntazo si es que Y, se da así. y Pancho sentó postura y reculó después. No. Flaneó. Según el oyente, Arturo. Respetable. Flaneó. ¿Vos qué te pasa? No, yo Si vamos, espera. Es su independencia de pensamiento. Si sí. vamos a la lógica, lo que ustedes le dieron a Cerro le hicieron fácil también. ¿Por qué? Y es muy fácil darle a Cerro antes que a Libertad. No, pero para dar la libertad como yo, y tiene que tener huevo. No es lógica ni... Hay que tener huevo. No, y bien puesto. La fácil es darle a Cerro que venía la fácil jugando era darle a bien, gente que tiene un que equipo viene armado, jugando que tiene todo. Esa era espectacular fácil. de la mano Pero del tiene huevo, Chiqui. Feo sí, claro, le dio a Sol. ¿Y Pancho? Ya. Y... Hay que dar la libertad, que viene a mal, que viene golpeado, que tiene técnico nuevo, que no claro, tiene y hay que nada dar la libertad. armado. Yo le di la libertad.
Bueno, estamos yendo así un gusto. Nos encontramos con la letra, vamos a hoy tenemos fútbol. ¿Hay una piscina de niños? Sí. No llegamos aquí Loma, ¿lo que? Estoy observando que Gimnasia no llegó a un acuerdo con Jorge Benítez, no hubo acuerdo. ¿Con el Conejo? Al final, con el Conejo. Problemas económicos y el Lobo no cerró lo de Jorge Benítez, va por otro delantero Gimnasia. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Última hora. Lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 28 grados. En conversación con Radio Monumental, la senadora de